En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 26 de marzo de 2026. Todo el mundo está hablando de un caso que, sin duda, es muy representativo de lo que estamos viviendo en España. Algunos incluso celebran que esta chica que ven ustedes en pantalla, Noelia Castillo, vaya a quitarse la vida. Y lo hace porque su caso, pues bueno, es bastante complejo, pero tiene, como digo, mucha profundidad el caso de esta chica. Bueno, esta chica acabó primero separada de sus padres, bajo servicios sociales, por la situación de una familia muy desestructurada, con problemas de adicciones y otro tipo de asuntos. Estuvo interna en varios centros. Ha salido publicado que en uno de esos centros fue violada por unos menas. Esto luego se ha desmentido. Pero bueno, esto, insisto, no es el fondo del asunto, independientemente si fuese así o no. Lo que sí que ha contado ella es que sufrió 3 agresiones sexuales, una con un chico que fue su pareja, un segundo episodio en una discoteca donde 2 chicos intentaron abusar de ella, un tercero también en una discoteca en los que 3 chicos en esta ocasión trataron de agredirla. Después de estos sucesos, intentó quitarse la vida. En ese intento sufrió unas lesiones físicas muy graves. Aquí también, de nuevo, se han publicado diferentes informaciones, si es tetrapléjica, si no lo es, que en realidad no fue para tanto, que, bueno, esto, insisto, no es relevante. Da igual si está tetrapléjica o no está tetrapléjica. Estamos hablando de una chica que viene de un proceso que es, primero, vive alejada de sus padres, segundo, sufre este tipo de agresiones, tercero, intenta quitarse la vida, es decir, una chica que es evidente que no está bien. Ante esta situación, ella lo que pide es la eutanasia, es decir, que se acabe con su vida. Claro, cuando hablamos de la eutanasia es un tema que es complicado, sin duda. Yo soy partidario de la eutanasia. Ahora bien, como todo en la vida, pues con cierto sentido común. Pongo un ejemplo. Una persona que dice, mira, pues yo padezco esta enfermedad, un dolor terrible, me quedan 2 años de vida, pues prefiero morirme ya. Pues yo no pondría que supuesto fuese ilegal, no diría, no, esto está prohibido. Ahora bien, tampoco obligaría a que los médicos que no quisieran practicarla tuvieran que hacerlo. Entonces, lo que se trata es intentar que, en este caso, si una persona quiere acabar con su vida por motivos muy concretos, como puede ser una enfermedad, y por supuesto, siendo consciente él, no que un tercero, no que la familia diga, no, estando en plenas condiciones, lo decida hacer. Yo no lo prohibiría. Otra cosa es que uno, en un momento dado, llegados a ese punto, dijese, pues yo sí que recurriría o no, pero no lo prohibiría. Esa es la realidad. Ahora, este caso es bien distinto. Estamos hablando de una chica que es evidente que no está bien. También sobre esto se han publicado diferentes cuestiones. Han dicho, no, que tiene depresión, no, que tiene un trastorno límite de personalidad. Da igual. Da igual que sea una cosa o que sea otra. La cuestión es que es evidente que esta chica no está bien. Que no está bien, que lleva sufriendo prácticamente toda su vida y que llegados a este punto quiere quitarse la vida. Lo verdaderamente dramático es la respuesta que se le da a eso. Y es que el Estado, para entendernos, lejos de querer proteger la vida de esta pobre chica, lo que hace es animarla, lo que hace es acabar con su vida, jalear la muerte. Y esto es realmente dramático. Porque estamos hablando, como digo, de una chica que dice, no, escucharemos a Pachi López, que es como siempre la representación de lo que está mal. Es que lo hace de forma voluntaria, como una persona que no está bien de la cabeza. Va a ser libre para decidir nada, cuando en realidad es presa de su trastorno. No existe esa condición. Para uno ser libre tiene que tener una serie de condiciones que le permitan poder discernir de forma racional, y no es el caso. No solo no es el caso, sino que es que además, ante esta tragedia, porque es que esto es una tragedia, la respuesta es, ven que te ayudamos a acabar con tu vida. Esa es la respuesta que ofrece el Estado.
que después de abandonarla, después de tenerla completamente tirada, ahora sí, dice, venga, ven, que te voy a ayudar, pero no para intentar que mantenga su vida, sino todo lo contrario, para acabar con ella. Cuando ocurrió el accidente de Adamuz, una de las cuestiones cuando siempre se dice, no, es que el tercermundismo, ¿qué es el tercermundismo en realidad? O podemos decir un país subdesarrollado o un país enfermo. En el caso del accidente de Adamuz, hablamos de la cuestión de la certeza. Un país sano es aquel en el que viven sus habitantes en una certeza de, oye, yo si cojo un tren a esta hora, llego a esta hora. Yo si cojo un avión desde esta ciudad, llego a esta ciudad, esta hora, todo tiene una certeza. Si voy andando a mi casa, llego a mi casa. No tienes miedo a que te roben, no tienes miedo a que te atraquen, no tienes miedo a no llegar a tu casa porque son X horas, no tienes miedo a que el tren descarrile. Eso es lo propio de un país sano, un país que funciona. Otro de los componentes, sin duda, es el valor de la vida. El valor de la vida en muchas ocasiones, en nuestra generación, la mía y también más mayores afortunadamente, le damos un valor, por ejemplo, la pérdida de un hijo, de un niño pequeñín, es una auténtica tragedia. No ocurre lo mismo en otras partes del mundo. No ocurre. Ni siquiera con nuestros antepasados. Casos de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, tenían muchos hermanos y pues alguno fallecía. Porque era propio de un país que, en fin, tenía las condiciones que tenía. Pero el hecho de vivir en una nación en la que el valor de la vida es nulo y en el que se jalea que una persona que, insisto, no está bien, quiere acabar con su vida y lejos de intentar protegerla de ella misma, lo que tú haces es, no, vamos a ayudarte para que ya se termine tu sufrimiento. Primero es la respuesta propia de un cobarde y de un miserable, del que no quiere problemas, oye, pues ya está, venga, fuera, un número más. ¿Qué es lo que ocurre en los países que no son países sanos? Lo mismo con los accidentes de tren, pues un accidente de tren en Bangladesh, pues no tiene el impacto que tiene aquí en España, esto es así, porque están acostumbrados. Son tropocientos millones, el valor de la vida pues es completamente diferente y uno más. Mira, pues esta ocasión se han muerto solo 50, el anterior fueron 180. No tienen impacto, porque no tiene valor la vida. Ahora, en el caso de un país sano, sí. Y en este supuesto es el ejemplo perfecto del tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Que hay más de uno que está celebrando la muerte, que celebra y aplaude una tragedia. Que lejos de decir que en este caso concreto, que esto es sentido común, una niña de 20 y pocos años, en vez de ayudarla para intentar cambiar su triste existencia, te pones del lado de la muerte. Y colaboras activamente para ello. Eso es este caso. No entro en que no le voy a dar unos menas, no fueron menas, da igual. No, pero es que cuando se intentó suicidar, en realidad las lesiones, la discapacidad era del 67%, no del 74%. Insisto, da igual. Es una chica que no está bien. Y la respuesta que le da el Estado, que ha colaborado con su dejación a que llegue a esta situación, lejos de ayudarla, es acabar con ella. Es dramático. Es una auténtica tragedia que haya un porcentaje no menor de la población que aplauda esta decisión. Salía Patxi López, que como siempre pues es que es el ejemplo perfecto, que decía que esto, oye, es legal y es su voluntad. Lo escuchamos. Que cumple la voluntad de Noelia, ¿no? Y que es absolutamente legal, se han seguido todos los pasos y me parece correcto. Hemos escuchado al diputado de Vox diciendo que lo que hoy se va a hacer es ejecutar a una muchacha de 25 años. Sin comentarios, decía Patxi López. Bueno, vamos por partes, porque es que está muy bien lo que ha dicho, porque es perfectamente lo que está mal. La cuestión de la legalidad. Si es que este rollo de la legalidad, que es muy propio también de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Este positivismo, es que porque la ley. Bueno, la ley, por muy legal que sea, no cambia la naturaleza de un acto.
si está bien o está mal, por muy legal que sea. La eugenesia era legal, las leyes de Nuremberg eran legales, la castración química a homosexuales era legal. Que Pachi López viva del contribuyente español pactando con el brazo político una banda terrorista es legal, sí, es legal. Pero eso no cambia la naturaleza del acto. Por muy legal que sea, está mal. La amnistía legal, lo que ustedes quieran. Pueden pensar muchísimas leyes que efectivamente son legales, se ha seguido el procedimiento, como dice Pachi López, pero que están mal. Eso por un lado, la estupidez de la legalidad. Luego viene la cuestión de la voluntad. Dicen, oye, es que es su voluntad. Pero volvemos a lo mismo. Una persona que tiene una enfermedad física que le produce un gran dolor, pero su capacidad mental, en fin, está intacta, y dice, oye, yo ya no quiero más. Eso es una cosa, y otra cosa es de lo que estamos hablando. Es una chica que no está bien. Es decir, su voluntad está alterada mentalmente. No es una persona libre. Es presa de su propia enfermedad. Lo que necesita es tratamiento y ayuda. Esto de la voluntariedad, ¿qué es su voluntad? Como si una persona que está mal de la olla dice, no, mi voluntad es ser un esclavo. Y se somete a un tipo. O como si Pachi López dijese, no, oye, pues estas niñas, principalmente en los países del sudeste asiático, sobre todo Tailandia, que se dedican a acostarse con gente pensionistas mayores de Europa que van para allá, dice, no, pero es que es voluntariamente. Bueno, ¿y qué? La naturaleza del acto sigue estando mal. Es que eso no cambia nada. Y en este supuesto todavía es muchísimo peor, que es una persona que no está bien. Y a esta pobre chica, en vez de decir, vamos a ayudarte, no. Te vamos a ayudar a que acabes con tu vida. Y se celebra, aplaudiendo la tragedia. También se ha llegado, porque es que estamos en un país que ya uno dice, no puede ser. Sí, o sea, es que uno ya no da crédito. Fíjense, Antena 3, que se dedicaba a convertir la tragedia en espectáculo, la eutanasia de Noelia, decía en el programa de Ahora son soles, la reacción de su abuela. Y luego la despedida de Noelia y su madre antes de su eutanasia. La reacción de la yaya de Noelia ante su eutanasia también ponían. Y se dedicaban a montar el espectáculo y el show de una auténtica tragedia. A convertirla en poco menos que especie de Sálvame. Una retransmisión. De ver cómo está la abuela, a ver tu madre, a ver cómo te despides. Hay pocas cosas más miserables en esta vida que aprovecharse de la discapacidad de una persona. Este es uno de esos casos. Y desde la audiencia, esta chica no está bien, tú te aprovechas, su entorno tampoco tiene que estar muy bien, y te pones a grabar sus últimas horas con su madre, cómo se despide de su abuelita. ¿En qué país estamos? ¿En qué país vivimos? Es un auténtico drama que se celebre de esta forma la muerte. ¿Qué es lo que están haciendo? Y convirtiendo una tragedia en un espectáculo grotesco. Aquí Pachi López también decía, bueno, pero ella voluntariamente ha accedido a hacer estas entrevistas y a grabar sus despedidas y todas estas cosas. ¿Y qué? Volvemos a lo mismo. No cambia la naturaleza del acto, que es repugnante, asqueroso, lo que ha hecho Antena 3 y en especial el programa de Y ahora son soles. Aún se le pone la piel de gallina. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a este punto de fracaso moral? ¡Comenzamos! Vamos ya con el parte de guerra de la mano de nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Aquí, siempre pendientes del Golfo Pérsico. Bueno, hoy tenemos varias noticias, varias novedades. La primera de ellas, en realidad no es tanto novedad, sino que se va alargando la lista de esos miembros de la Guardia Revolucionaria que va liquidando Israel y Estados Unidos. Sí, en esta ocasión ha sido el capitán de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Ali Reza Tangsiri, un tipo que ya era conocido de los medios de comunicación estadounidenses porque sus declaraciones durante años fueron bastante atrevidas. Hubo un momento en que llegó a decir que si era necesario atacaría la flota estadounidense en el Golfo de México, para que veas que, puestos a ser
realmente lanzados llegan a cualquier punto. Pero bueno, lo más interesante es que hacía ya 2 semanas que había anunciado que ellos tenían la capacidad absoluta para controlar el estrecho de Hormuz y que no pasara por allí ningún barco que ellos no desearan. Entonces, quizás la Marina de la Guardia Revolucionaria seguirá en sus limitadísimas capacidades impidiendo el cruce de los petroleros, pero el caballero Tang Siri ya no va a ser el que ordene esas instrucciones. Sí, porque era el encargado del estrecho de Hormuz, digamos, de controlar ese paso. Hablando del estrecho de Hormuz, ¿qué novedades tenemos al respecto? Y también la cuestión del petróleo. Bueno, pues el precio del barril ha subido, lo cual demuestra que las declaraciones de Donald Trump, que trataban de reducir el impacto, ya han sido asumidas por el mercado. Estamos hablando que en estos momentos está a $107 el precio del barril Brent. Lo curioso es que, según van pasando los días, vamos encontrando alternativas para la exportación de ese petróleo. Sabemos que los emiratíes están empezando a enviar petróleo hacia los oleoductos saudíes, que a su vez cruzan toda la península arábiga para sacar ese petróleo por el Mar Rojo. Es decir, que es evidente que la incapacidad para mover todos los petroleros que habitualmente se desplazaban provoca un descenso en la cantidad de barriles que se ponen en el mercado, pero también es evidente que no se iban a quedar de brazos cruzados. Y al mismo tiempo, desde hace 2 semanas, los que están aumentando la producción son los países petrolíferos en América. Entonces, más allá de que Estados Unidos ha subido un poquito la producción, también lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho la Guyana. O sea que, obviamente, hay una oportunidad de mercado y hay que aprovecharla más al precio al que están. Posiblemente en números de barriles entre los que se están desviando hacia el Mar Rojo más los que están aumentando en los países americanos no cubren los que están dejando de salir por el estrecho de Hormuz. Pero claro, de las cantidades casi apocalípticas que nos estaban anunciando del cierre de Hormuz a lo que está sucediendo es que obviamente el mercado de inmediato sabe cómo encontrar alternativas cuando hay un inconveniente como el cierre de Hormuz. También, Alberto, llevamos varias semanas hablando ya de este asunto, pero ya Kuwait ha atacado directamente a Irán y los Emiratos Árabes, que también se unen, y hay que sumar a Arabia Saudí. Esto sí que parece que va increciendo. Bueno, hay que ser cuidadoso con las noticias que tenemos. Entonces, comenzamos por Arabia Saudí y los Emiratos. Han declarado que un cese de hostilidades no les parece suficiente y que, si es necesario, pueden llegar a involucrarse ellos mismos en la guerra. O sea, aunque han salido titulares de Emiratos Árabes Unidos está dispuesto a ir a la guerra, sí, pero no. O sea, la cosa es que este alto el fuego que se está planteando para llevar a cabo una negociación no lo quieren. O sea, han dicho no queremos alto el fuego, queremos la negociación ya y queremos que haya un acuerdo ya. Nada de poner un alto el fuego y dejar unas cuantas semanas a Irán para que pueda fabricar más misiles y nos lo siga lanzando. Hemos de pensar que yo creo que en este momento ha lanzado más misiles Irán sobre los Emiratos que sobre Israel, para que nos hagamos una idea de cómo está aprovechando Irán para golpear a su rico vecino, a su vez de capacidades muy limitadas. Y en el caso de Kuwait no queda claro, también hemos de ser prudentes, si ha sido el ejército kuwaití el que ha atacado o si lo que hemos visto es, de nuevo, a los Estados Unidos aprovechando sus bases en Kuwait para lanzar un ataque. Entonces, siempre con toda la prudencia que requiere el hecho de que estamos en una guerra donde inevitablemente las noticias falsas forman parte de esa guerra, pues seamos prudentes. Yo creo que de momento los reinos árabes seguro que estarían encantados de poder atizarle a Irán, pero se lo están pensando muy mucho porque más allá de Arabia Saudí, que sí tiene una capacidad, Qatar, Bahrein, los Emiratos, Kuwait, saben que sus capacidades son muy, muy limitadas y que incluso un Irán malherido como el que tenemos hoy sigue siendo un enemigo demasiado poderoso para ellos. También respecto a lo de Kuwait, también recibía el ataque Kuwait de su principal aeropuerto con ataques de drones. También ha sido... Sí, en ese sentido, como digo, y es cierto que en respuesta a eso, pero es lo que tú dices, que tampoco hay un comunicado oficial del gobierno kuwaití, esto es cierto. No, y ya digo, y eso que Kuwait es, aunque Kuwait, como hablábamos ayer junto a Arabia Saudí y los Emiratos, entre los que tiene más claro que quieren seguir en el combate, recordemos que Qatar y Omán son los que buscan la paz de inmediato, Kuwait tampoco ha tenido la cantidad de agresiones que han podido tener los Emiratos.
Bien es cierto que Kuwait pues tiene la historia que tiene, ya fueron invadidos hace un par de décadas por los iraquíes, no quieren verse una segunda vez en ese tipo de ocasiones, aquí sí que han dicho aquí hay que aprovechar para acabar con los enemigos. Pues sí, estaremos atentos. Pero uno para de ver el móvil, a ver, actualizando, porque esto en cuestión de minutos cambia muchísimo. Ahora lo de las negociaciones y que esto vaya a acabar, pues no sé yo cómo lo ves tú, pero... No, en absoluto. O sea, como hablábamos ayer, las dos partes han puesto unas solicitudes máximas absolutamente inasumibles por el enemigo en este momento y de todas maneras, incluso aunque hubieran encontrado una postura razonable, no es algo que se resuelva de un día para otro. Pues muy bien, querido Alberto, muchas gracias por el parte de hoy y esta Semana Santa estaremos pendientes porque quizá nos toca. Aunque en principio no tenemos emisión de Big One, en cualquier momento nos toca conectarnos. Así es. Eso sí, el sábado pedazos de historia, que nadie se olvide. Eso es. Pues muchas gracias, querido Alberto, fuerte abrazo. Gracias a ti y a nuestros espectadores. Pues esta es la última hora de lo que está ocurriendo en esa guerra de Irán, de Estados Unidos e Israel y los países del Golfo que no quieren cerrar esto en falso ni de broma. Nos vamos ahora ya con Gabriel Albiac. Como cada jueves tenemos el privilegio de contar con Gabriel Albiac, que además tiene de fondo esa librería estupenda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Pues hijo mío, aportando a nuestros políticos cotidianos que verdaderamente, oye, si realmente existe un más allá, nos lo hemos ganado todos los españoles soportando a esta gente, porque que realmente la realidad profundamente sacrificial en la que nos movemos debe ser retribuida de algún modo y en este mundo desde luego no va a serlo. Oye, mira, yo me quedé muy asombrado el otro día por eso de que de pronto estás oyendo toda la radio y dices, no, esto que estoy oyendo debe ser que me he quedado dormido, esto es un sueño, no es real. Tú sabes, bueno, toda la gente que haya tratado con niños y todos los que trabajan en parvularios saben perfectamente que nada provoca más el entusiasmo de un parvulario que el exabrupto escatológico. Eso siempre es una garantía perfecta de provocar el gran jolgorio entre el resto de la chiquillada. En última instancia, oye, el éxito del jefecillo de la chiquillada consiste en repetir 14 veces durante la jornada escolar cacaculo pedo pis. Bueno, pues lo verdaderamente fantástico es que lo que yo escuchaba, y después lo comprobé yéndome a YouTube, porque es que no podía creerme que era real, es que ¿qué titulación tienen? Honorables, respetables, bueno, se me da igual, diputados del Parlamento Español alcanzaban unos niveles de regocijo verdaderamente inauditos y de aplauso igualmente de peso ante una salida de pata de banco directamente escatológica del portavoz del gobierno, de este buen señor Pachi López, al que sus compañeros desde pequeñito han llamado siempre Pachi Nadie y que da la impresión de que del nadie no debe salir más que a las horas del retrete, que es el que invoca en el Parlamento. Vamos a ver, en última instancia, a ver, Jano, yo no voy a pedirle a estas alturas de la vida a los políticos españoles que sean Aristóteles ni que sean Einstein. Sé lo que puedo esperar de ellos, sé que al Parlamento español, en términos generales, con honrosísimas excepciones, va lo peor de cada casa, es decir, los individuos que no podrían ganarse la vida de otra manera, o por lo menos no podrían ganársela con ese nivel. Y que en el caso de ese a quien sus compañeros llaman Pachi Nadie, bueno, pues estamos ante un individuo sin formación académica de ningún tipo, con una capacidad intelectual, bueno, seamos bondadosos, digamos que bajita, y eso sí, claro, con una capacidad de obediencia al que mande, sea quien sea, porque una de las características de Pachi Nadie es que allá donde ha habido un jefe, inmediatamente Pachi Nadie ha sido el primero en arrodillarse a sus pies, venerarlo y recibir las gracias que le correspondían por su buen comportamiento. Bueno, pues eso hace de Pachi Nadie, fíjate,
algo verdaderamente interesante, un fenómeno casi de museo, de diccionario, el epítome del político español. Porque efectivamente entre los políticos españoles hay muchísimo analfabeto, entre los políticos españoles hay muchísimo zafio, hay muchísimo patán, hay una vulgaridad verdaderamente pasmosa, pero chico, que en una sola persona todas esas virtudes, que son las grandes virtudes del político español, se den tan perfectamente aunadas, oye, eso, Jano, tiene un mérito directamente indescriptible. Vamos a ver, Jano, yo de verdad ya me abstengo de pedirle a nuestros políticos que sean dignos, que sean honrados, que nos representen de un modo respetable. No, yo lo único que pido ya es que sean corteses, que hablen con un mínimo de educación, que sepan utilizar las palabras. Pero claro, es que cuando uno oía el otro día hablar al señor nadie, calificando a sus opositores de residuo orgánico, solo que con una palabra bastante más zafia, y expresándose exactamente como se expresaría una criaturilla haciendo gamberradas en el váter de su colegio con un boli. Chico, de pronto no pude menos que preguntarme, a este señor, prácticamente durante toda su vida, y digo prácticamente durante toda su vida, le he estado pagando yo el sueldo, le has estado pagando tú el sueldo, le ha estado pagando el sueldo todos los honrados ciudadanos que en este país se matan a trabajar, no para sí, sino para sí y para Hacienda, que a continuación los rebota en un porcentaje respetable a sujetos que en última instancia la única argumentación que tienen frente a un opositor político es llamarlo hez fecal, solo que de un modo inmensamente más zafio. Sí, quizá Pachi López, Gabriel, no sé si coincides, es como la representación perfecta de todo lo que está mal. O sea, si tuvieses que decir... Es el arquetipo. ¿Tienes uno? Te diría Pachi López. Es el arquetipo. Yo te lo decía antes, es el epítome del político español. En todos los políticos españoles se suelen entrecruzar varias de estas líneas. Ahora, un individuo que sea al mismo tiempo todo. Patán, mal hablado, vulgar, ignorante, tosco, sectario, sumiso hasta el bochorno ajeno. Y traidor, que todo eso, cobarde, o sea, es que esto... Cobarde, y que todo eso se dé junto. Absolutamente junto, en un solo individuo. Nos olvidamos, nos vamos olvidando con el tiempo, porque, claro, las cosas se olvidan. Pero tú te acuerdas en una ocasión en la que acababan de asesinar a no recuerdo si era diputado o concejal, a un hombre del Partido Socialista, y apareció por allí el representante del Partido Popular Rajoy, sí. para ir a dar el pésame a... Y se puso a insultarlo. Los parientes del fallecido. Y este buen sujeto tuvo las santas narices de plantarse delante de una persona que venía a dar un pésame, que es una cosa sagrada. Escucha, eso es completamente independiente, absolutamente ajeno cual sea tu perspectiva ideológica. Ante la muerte y ante el respeto de los muertos, tú no puedes anteponer sectarismo de ningún tipo. Aceptas ese homenaje. Oye, uno de los momentos más grandes de toda la literatura occidental es el momento en el que en la Ilíada Aquiles, que acaba de matar a Héctor, rinde homenaje a Héctor ante el padre desconsolado que ha venido a recoger el cadáver de su hijo. Mira, esa es la primera obligación moral que, por lo menos en el mundo al cual nosotros pertenecemos, yo creo que en todos los universos humanos, ese es el primer principio moral, el inquebrantable, el que no se puede violar jamás. A alguien que viene a rendir sus respetos a un muerto, ni siquiera el padre del muerto puede negarle eso, que es el último y el más grande homenaje que se puede hacer. Es verdad, se me había olvidado ese pasaje siniestro, otro de los tantos de Pachi López. Hay cosas que no hay que olvidar, porque vale la pena releer un poco a los grandes etnólogos del siglo XX, desde Mauss hasta Lévi-Strauss, para entender que no hay una sola sociedad, ni una sola,
humana que no esté asentada precisamente sobre esa intangibilidad del homenaje de respeto a los muertos. Pues así es, querido Gabriel. Estoy viendo tu biblioteca y he buscado el vídeo que hace 11 años. Estás igual, ¿eh? Te conservas fenomenal. ¡Qué malo eres! Que no es verdad, te lo juro. Para que los busquen los que nos están viendo. Cultura, la biblioteca de Gabriel Albiach. Si ponen eso, aparece hace 11 años y muestras Hace esa años. biblioteca de ahí tan estupenda que Hace tienes. años fueron un par de buenos amigos de Libertad Digital los que hicieron ese reportaje y la verdad es que hicieron un reportaje precioso. Está fenomenal. Oye, A mí me dejaron 210.000 visitas lleva. Pues Bueno. que lo vean porque está súper chulo. Oye, Yo me si acuerdo eso que lo vi en su contribuye momento. a que el personal tenga ese amor a los libros, que es también una de las poquísimas cosas que nos salvan en medio de esta oscuridad, pues mira, bien hecho. Pues sí. está. Ahora en Semana Santa viene bien. Un poco desconectar un poquito. Yo no sé si alguna vez te lo he contado ya, pero recuerdo hace muchos años un gran profesor de la Complutense, uno de los no muchos grandes profesores de filosofía de la Complutense, un día vino a mi casa, en la biblioteca, y dijo, bueno, ¿y eso de los heredados de tus padres? No, desde el primero hasta el último libro los he adquirido yo. Y el hombre me respondió algo que ahora, que yo tengo la edad que él tenía entonces, él ya murió, entiendo que era absolutamente cierto. Me dijo algo así como, mira, cuando tengas mi edad, lo único que te salvará será eso. Pues efectivamente, todos los hombres deberían saber que lo único que les salvará, cuando ya todo lo demás en esta vida se vaya esfumando, es su biblioteca. Pues Oli, ahí estamos con eso. Cerramos y recomendamos ese vídeo, que está muy chulo. Muchas gracias. Y además así ven que estás igual. Que sí, Gabriel. Qué bandido eres. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Pues esto nos cuenta Gabriel Albiach, el fondo del asunto y sin duda el personaje de Pachi López, siniestro donde los haya, que efectivamente, como bien decía, es que reúne todo lo que está mal en una sola persona. Como decía Albiach, es Pachi López, es impresionante. Y la recomendación, no se olviden, la biblioteca de Gabriel Albiach, lo pueden buscar en YouTube, si quieren cuando acabe el programa, si no pueden irse ya también, y ahí pueden ver lo que es una auténtica joya. O sea, que si en Semana Santa está aburrido, pues ese vídeo de 1 hora y un poquito más es extraordinario. Nos vamos ahora sí a las noticias del día. Recibimos un día más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues la verdad muy sobrecogido con el caso de esta chica de Noelia, la verdad. No se puede vender más que de fracaso colectivo, como sociedad, como Estado, que ha abandonado por completo a esta chica, que no le ha quedado más remedio en las circunstancias en las que estaba. Y es que al final te arrinconan. Si no, la han dejado tirada y ahora para esto sí que han colaborado. Claro, como la única opción posible, ¿no? Aquí en España llevan muchos años congelados las inversiones en cuidados paliativos, por ejemplo, el acompañamiento del enfermo hasta el final, porque hay una diferencia sutil entre acompañar a una persona y dejarla morir como bueno, en este caso es colaborar activamente, ni siquiera es dejarla. Mm. Es como la eugenesia moderna, en realidad. Mm. Estamos en manos de esta banda y que de hayamos locos. normalizado una banalización completa de la muerte, a mí, vamos, me parece una atrocidad. No se me ha ido de la cabeza, la verdad, este caso en todo Es el que es día. un caso muy Y fuerte. con toda la vida por delante, además, que podría además sentar un precedente, ¿no? Estás dando a entender que una persona con problemas muy serios, como los que tenía esta chica, pues que cualquier persona con una depresión o cualquier otra circunstancia similar A quitarla de en medio. diga, pues de repente me voy... Que es lo propio además del reino animal. El reino animal es muy propio esto. Al débil lo dejan tirado y ya está. Pero el ser humano, en principio, una de sus grandezas es acompañar y ayudar Claro. al débil, pero no es el caso. Debería ser todo lo contrario, sí. Vamos con la Junta Electoral. Hablábamos de tercer mundo, de la degradación moral de una nación, que luego, pues, por supuesto, tiene consecuencias sociales, económicas. También la cuestión de si son elecciones limpias o no. El DNI electrónico. Este caso, yo cuando salió Es la muy noticia fuerte. que publicó la exclusiva el Durán. debate, Isabel Durán... Y tenía razón, le dijeron de todo, ¿eh? Hombre, claro, sí. Le dijeron de todo. Pues tenía Claro, razón Isabel. Ya está la ultraderecha, ya están los medios, los pseudomedios, alentando que la posibilidad de que el sanchismo pueda dar un pucherazo. Pues bueno, esto desde luego era sospechoso. Cuando salió lo del DNI digital, yo dije,
todo lo que hace la PSOE, si lo hace, no es para mejorarte la vida. No, evidentemente. Esto es así. Pero bueno, ha vamos a habido repasar. marcha atrás, o por lo menos se ha suspendido ese uso del DNI digital para votar. La Junta Electoral lo ha decidido, suspender el uso de la aplicación Mi DNI, con la que se identifica a los votantes en procesos electorales. Lo ha hecho después de la petición del Partido Popular esta mañana, una petición generada tras conocerse, con las informaciones, como decimos, del debate, que no es necesario verificar la identidad a través de un código QR actualizado, un elemento que serviría como garantía y mecanismo de autenticidad del documento. Concretamente, la Junta Electoral ha decidido suspender la eficacia de sus acuerdos por los que se permitía la utilización no solo de esa aplicación de Mi DNI, sino también la de Mi DGT por parte de los electores. Esto en el momento de depositar su voto, ya fuera presencial o por correo, hasta que se garantice el control de la verificación por estos sistemas, que sea suficientemente seguro, hasta que se verifique eso. Este mismo jueves, el debate ha publicado que varios expertos afirman que el gobierno engañó, atención, a la Junta Electoral para que aprobara la identificación digital sin control real. Entonces ya, claro, partiendo de esa premisa, si tú ya estás engañando al máximo órgano electoral en España, algo malo estás tramando por detrás. Es que es impresionante, es una detrás de otra. Son tantas las cosas que ya uno se pierde. Pues bueno, lo que viene es el tercer mundo, que pues, todo mal. Todo sí. A ver, igual que cuando todos son tropelías en el sanchismo, ¿por qué no puedes dudar también de estas cosas? No, que además es lo que más les interesa. Es que claro, aquí dicen, no, le interesa a los jueces, no, le interesan los medios, le interesa... No, le interesa el poder. Porque si no está en el poder no puede hacer nada de todo lo demás. Y para estar en el poder necesita un resultado electoral. Decir que no, hasta ahí no, cuando además sabes que han robado las primarias... a sus propios miembros del partido. O sea, es que esto es una cosa... Claro. Si uno es capaz de hacer eso, Jano, ¿qué no será capaz de hacer en el futuro? Y después de eso? No, esto no se puede poner en duda. Afortunadamente, cada vez más gente, sobre todo el tema del voto por correo, pues muchos dicen, pues sí, yo empiezo a dudar. Hombre, ¿cómo no vas a empezar a dudar? Claro. Y nosotros nunca hemos ido de gorrito de papel. No, pero... Papel de plata diciendo locuras, no. En absoluto. O sea, o sea, es que el sentido común te invita a dudar. Claro, que te atreves a cuestionarlo y poco más que te acusan de terraplanista, ¿no? O sea, de decir, pues bueno, ya están aquí los conspiranoicos alentando que la posibilidad del pucherazo. ¿Y por qué no? Sí, no, claro. O sea, yo creo que es sano proponerse, o sea, preguntarse si el gobierno sería capaz de hacer algo así. Pues sí. Lo que sí que ha hecho el gobierno es sacar adelante su decreto anticrisis. Ya verán ustedes ese decreto. Ya verás. Sí, que por primera vez no han sufrido, Jano, porque para los últimos reales decretos han sudado. Sí, claro, con esto de la guerra. Claro. Que Feijóo ayer estuvo muy bien en el Congreso, pero luego ya lo estropearon cuando empezó con no a la guerra y no a usted. Ya está diciendo, mirad, que no, nosotros no somos belicistas. Claro. Es que incluso cuando están bien no pueden irse a la cama tranquilos, ¿no? También hay que meter ahí de que se note, no a la guerra. Claro. Pesados, venga, vamos con Sí, vamos a repasarlo porque pocas veces la convalidación de un Real Decreto Ley pues, ha sido tan plácida para un gobierno como su plan para hacer frente a la crisis en Oriente Próximo, la respuesta económica. El Congreso ha dado luz verde a un paquete de medidas entre las que se incluye la bajada del IVA de los carburantes y la energía. Votaron a favor de dichas ayudas, además del PSOE, se presupone, Sumar, Esquerra, Bildu y Junts. Los socialistas no pudieron atraer al sí a Podemos, aunque se abstuvieron en lugar de votar en contra. Lo mismo, por cierto, que el Partido Popular, que optaron por la vía intermedia porque el decreto recoge parte de su propuesta de bajada de impuestos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendía su medida en el pleno de este jueves y aseguraba que la respuesta económica a la guerra se iría adaptando según su evolución. Escuchamos. Y el dinamismo y flexibilidad para irse adaptando a la evolución de las distintas situaciones y circunstancias. Somos conscientes de que a día de hoy, además, persiste una enorme incertidumbre con respecto al alcance y al impacto final de esta guerra, que va a depender en gran medida, como todos sabemos, de la duración de la misma. De mantenerse en el tiempo, esta interrupción del estrecho podría llegar a ser, incluso según algunos analistas, potencialmente el mayor shock de suministro energético de la historia moderna. Pues eso es lo que ha señalado Carlos Cuerpo. Pues muy bien, vamos con... Fantástico, ¿no? Pues ¿Algo que decir? No, pues sí, gracias, gobierno, por salvarnos la vida. Begoña Gómez, que está con el juez Peinado peleándose. Sí, le ha dicho una vez más. Que, claro, eso del jurado popular que no le gusta. Claro, y que ¿cómo vas a juzgar a la democracia? Que es ella. Bueno, ahora María Jesús Montero ha dicho que es ella. Ahora hay una pugna ahí, claro, como la democracia es un ser moldeable, ¿no? Claro. Pues y van partiéndolo, ¿no? Entonces tiene un trocito María Jesús Montero, tiene otro trocito Begoña. Yolanda Díaz, otro Begoña, en fin, bueno.
bueno, la democracia pues se va a fragmentar, se va a atomizar. ¿Cómo vas a juzgar a la democracia? Pues, a estas alturas, sí, porque la esposa del presidente del gobierno pues ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de dirigir la causa contra ella a un jurado popular si finalmente llega a juicio, también por unificar las dos piezas en las que está investigándola por 5 presuntos delitos, al entender que solo hay meras conjeturas del instructor. En un escrito, la representación legal de Gómez reclama dejar sin efecto el autoconocido el pasado 20 de marzo en el que Peinado adoptaba estas decisiones. Señala que los datos con los que el magistrado aduce su resolución son falaces o no tienen la entidad que les da el instructor. En aquel auto, el magistrado instructor acordaba asimismo citar a los investigados, además de Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, además de la Fiscalía y las acusaciones, el próximo 1 de abril para notificarles dicha resolución. Pues veremos cómo queda y lo contaremos. ¿Con qué? 5 delitos, ¿eh? Es que Sí, no, nos olvidamos, pero... No, yo no. No, pero que lo decimos igual en la cárcel. Con cierta ligereza, pero es que al final está penta imputada esta señora, Sí, ¿eh? sí, pues todo un récord. De contable de prostíbulos a esto. Claro. Plusmarquista del Plusmarquista delito. del delito, sin duda. Vamos con Freedom Collection, porque claro, el juicio, cuando se celebre y tal, pues estaría bien con su tacita, leyendo la sentencia condenatoria. Imagínate. ¡Ay, qué maravilla eso! Has visualizado, ¿no? Sí, me lo he imaginado por un momento. Y te has venido arriba. Sí. Entre tanta miseria en nuestra Españita, nuestra página web, esa gran campaña que ha lanzado Freedom Collection, orgullosos de lo nuestro, con descuentos de hasta el 40% de cara ya a la Semana Santa, que en un visto no visto la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Todos los artículos pues, que van en esa línea están con descuentos, reivindicando, claro que sí, nuestras tradiciones. Tan solo tienen que meterse en nuestra página web para ver todos esos descuentos en freedomcollection.es. Pues ya lo saben, ofertas flash, o sea que rápido. Visto. Acabo de parpadear y ha salido una oferta flash. Claro, es que esto si parpadeas te lo pierdes. Nosotros vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Chapo Paolaza. ¿Qué tal, Chapu? Muy bien, Jano, aquí estamos. Hoy tenemos tema de fondo. Sí, tema de fondo grave y pesaroso, ¿eh? De los días que cuesta hablar sobre el tema. Un tema muy complicado y no muy dado a esta alegría de primavera que tenemos, ¿no? Así es. Miguel Rovira, ¿cómo estás? Pues la verdad que llevo un par de días pensando bastante en esto. Lo que dice Chapu, no son debates a los que estamos acostumbrados. Yo creo que son debates que iban a llegar. No sabía que con esta premura, porque el proceso de generación es bastante grande, pero la verdad que ha afectado. Llevo un par de días dándole vueltas a esto. No voy a decir que estoy llorando por las esquinas, pero me parece algo bastante bestia, la verdad. Rubén Herranz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues bueno, con mi tercera faringitis del invierno, esta temporada primavera-invierno, o sea que vamos a intentar hacer un buen papel en esta tertulia. Gracias por la invitación, como siempre. ¿Te estás medicando? ¿No? Nada, todo se pasa. Lo peor es la faringitis, ¿eh? Yo la paso un par de veces al año también. Sí. Tú siempre estás malo, ¿eh? Bueno, siempre no. Casi siempre. Tú sí que estás malo siempre estás con el pañuelito. No, yo tengo dos fases. ¿La alergia? No, alergia no tengo, Miguel Rovira. Entonces, bueno, pues siempre estás ahí sonando. Sinusitis. Sinusitis, eso. Pero bueno, vamos a ponernos serios porque el tema, claro, está el debate de que ahora escucharemos a Pachi López porque ha hecho pues lo absurdo, ¿no? Es legal y es su voluntad. Y ya está. Entonces hay unos que incluso han llegado a celebrar en la decisión de esta pobre chica, pero en el fondo, o sea, estás celebrando un acto que es una tragedia, estás aplaudiendo la muerte. Y en definitiva, esta es una chica que no está bien, que lo que necesita es tratamiento, lejos de ayudarla, decides cargártela. Sí. Me parece una auténtica barbaridad. Chapu. A ver, esto tiene muchas aristas, este caso. Muchísimas. Todos estos asuntos tienen muchos lados para analizar. A mí el primero que se me plantea es el hecho de lo irreversible. Es decir, que la ley de eutanasia se vendió como algo para paliar los últimos momentos de gente que estaba sufriendo mucho y cuyos daños eran irreversibles, y ahora se plantean en una cuestión de salud mental, en una enfermedad mental de la que yo desde luego no voy a aligerar el daño que sufre la persona y el sufrimiento que tiene, ¿eh? Eso desde luego, pero no es irreversible. Las cosas no lo son. Incluso en los asuntos en los que
hay una situación muy dura para una persona de la que se siente incapaz de sobrellevar, tampoco es irreversible, porque hay gente que vive en sus últimos momentos, en las situaciones más extrañas y dolorosas, los mejores momentos de su vida. Con lo cual, por todas estas cuestiones de lo irreversible, nos asusta y nos abomina el suicidio. El suicidio, es decir, si yo fuera a saltar por esta ventana, vosotros 4 me agarraríais de la chaqueta y haríais lo imposible por intentar que no sucediera. Con lo cual, lo mismo sucede con el suicidio asistido, con la diferencia, y aquí viene la gran segunda cuestión, que es que participamos todos en esta muerte, como ciudadanos de un país de un Estado que aplica esta medida. Con lo cual, todos somos subsidiarios. Esta es una muerte de Estado en la que a mí me cuesta mucho sentirme responsable y saber qué ha sucedido con mis impuestos. Es decir, es algo que me repele. Podemos hablar, si queréis, luego de recursos, de si esto es una salida para gente sin recursos, si en realidad no hay libertad porque no hay igualdad de condiciones para la decisión de quitarse la vida. Podemos hablar del tema confesional, que yo creo que no tiene nada que ver en esto, aunque también se desecha muy alegremente, como diciendo, esto es una cosa confesional. Pues, ¿y qué problema hay, no? O sea, como si no fuera importante, ¿no? Bueno, hay muchos asuntos, pero en primero el hecho de la irreversibilidad, que me plantea muchas dudas sobre ese tema, y luego el hecho de que la eutanasia sea un asesinato, o sea, voy a ser cuidadoso con los términos, sea una muerte de Estado. O sea, eso, una ejecución de Estado, en la que yo he participado y me avergüenza. Y sobre todo me avergüenza cuando lo veo venderse como un triunfo del progreso. Ahí, por ahí sí que no estoy dispuesto a pasar. Rubén. Bien, en primer lugar, me alegra tener este tipo de debates, aunque sea la ocasión muy triste desde mi punto de vista, porque yo creo que más allá de muchos políticos que hablamos muchos días por aquí, esto conecta un poco con lo humano y con un dilema que yo creo que muchas veces como sociedad es sano plantearse. Claro, yo reconozco que siempre había sido favorable a la eutanasia como una opción para, en caso de que no quiera sufrir, en caso de enfermedad terminal o de situación que no tenga remedio, tú puedas aplicarla. Es decir, en caso de una enfermedad degenerativa que esté muy avanzada, si tú tienes una serie de familiares, cuidadores, o tienes que asumir una serie de costes que tú no quieres asumir, no puedes o no debes, que por lo menos exista esa salida para que termine algo que tú sabes que no va a desaparecer, que es el dolor durante el resto de tus días. Es muy complicado ponerse en el papel de alguien, por ejemplo, que tiene una enfermedad crónica muy dolorosa, que sabe que eso no se va a suceder, un cáncer de huesos, por ejemplo, que no se va a pasar, y comentar que se considera una mala idea la eutanasia en ese caso. Pero yo he de reconocer una cosa, y a lo mejor aquí sí que es verdad que soy un poco equidistante y lo reconozco, y es que he escuchado muchos testimonios que me han parecido muy desafortunados estos días, pero he escuchado testimonios tanto a favor como en contra, con ciertos matices, con los que me han parecido razonables. Es decir, me puedo poner en el lugar de las dos posturas y más o menos ver por dónde va esta defensa. Lo que yo creo que hay que tener claro, dentro de este caso que me ha generado un enorme dilema, lo reconozco, el de Noelia, es que yo creo que esta gente de ese perfil, con una enfermedad mental de ese tipo, con un dolor tan evidente, es que esa gente yo no tengo tan claro que quiera morir como dejar de sufrir. Y ahí yo creo que hay que plantearse si esas situaciones son reversibles. En realidad son 25 años. Cuando vives un poco, y yo entiendo que cuanto la gente más mayor, más perspectiva tiene, te das cuenta que muchas veces hay penas que no se pasan, pero que se atenúan. Hay situaciones que te parecen muy complejas y que parece que estás en un callejón sin salida, pero que con los años se soluciona. Me ha gustado la frase que decías, Chapu, hay un punto en el que crees que tus últimos días van a ser pleno sufrimiento porque crees que no hay remedio para lo tuyo, porque no lo hay, y durante esos últimos días te encuentras con que vives una serie de situaciones, un apoyo de los tuyos, un reencontrarte con la vida o con
lo mejor de la vida que te cambia. No sé si habéis visto aquella película de Kurosawa que se llama Vivir. Un funcionario, después de 30 años encerrado en una oficina, le detectan cáncer de estómago, deja el trabajo y hay un punto que dice, ostras, llevaba 30 años y ver al atardecer y es que me sirve con esto para ser feliz. Es decir, hay cosas que ves cuando estás enfermo de la enfermedad que te reivindican, pero también es verdad que a nadie se le puede obligar, yo creo, o hay que comprender, hay que ponerse en el lugar del que le duele, el que tiene dolor para toda la vida y a lo mejor considera que ya tiene que poner fin a ese sufrimiento. En cualquier caso, aquí, por no alargarme mucho, perdonad, creo que hay 2 puntos sobre los que conviene centrar el debate. En primer lugar, el fracaso absoluto de los servicios sociales. El fracaso absoluto de la protección de menores que en realidad por su situación de nacimiento, que es terrible, que ellos no la han querido, por su situación familiar, se ven abocados a que el Estado cuide de ellos y termina por ser negligente, cuando no en algunos casos delincuente el propio Estado, como se ha visto en algunos centros de menores. Eso de los orfanatos que nosotros veíamos como lugares terribles, sin calor, hace unos años, parece que asumimos que al estar institucionalizados en esta situación iban a ser lugares donde se iba a proteger a las personas desprotegidas. Y no es así en muchos casos. Y luego hay un punto que creo que hay que centrar. En España se suicidan 4.000 personas al año. Sí. Y eso implica ya no solamente la angustia y esa decisión irreversible, porque los intentos de suicidio no es la estadística, pero evidentemente son muchos más. Eso pone en un brete a la persona que suicida, pero también a la persona que le cuida. Y yo creo que ahí también hay una parte de ese sufrimiento y una parte de esa desprotección que merece la pena en estos casos también señalar, para por lo menos intentar poner todas las piezas encima de la mesa y ver realmente que tanto el que sufre como el que sufre al lado del que sufre tienen situaciones bastante complicadas. Y yo creo que más o menos para una primera intervención ya... Rovira. Bueno, es que la verdad que no sé ni por dónde empezar. Con el asunto de Noelia, yo concuerdo plenamente con Chapu, incluso voy un poco más allá y diría que es un crimen de Estado, porque el Estado ha fallado en todo el proceso a Noelia. Cuando tú te sometes a las leyes de un país, tú lo que haces de alguna forma bastante concreta además, es renunciar a tu libertad. Porque supone que el Estado delegas en el Estado cierta protección, ¿no? Entonces, el Estado falló en un primer momento a Noelia ahí y ha fallado a Noelia durante todo el proceso. Ella lleva medicada desde, creo, los 13 años en tratamiento por problemas mentales y todo lo que ha podido ofrecer o todo lo que ha podido al menos garantizar el Estado ha sido su muerte asistida. Cuando hablamos de suicidios o de la salud mental, que es un tema muy manido y del que se ha hecho muchas causitas políticas, pero desde un punto de vista vacío, siempre se abordan las cuestiones de los suicidios. Pero, sin embargo, cuando ese suicidio lleva una trazabilidad en la administración pública, se le llama derecho. Es decir, ¿por qué no es un derecho tirarte desde un noveno y sí que te administren una serie de medicamentos que conducen a tu muerte en una camilla o un hospital? Bueno, pues porque así lo han decidido un conjunto de burócratas nihilistas que a lo máximo lo que aspiran es a vivir de su sueldo y poco más sin plantearse estos detalles, ¿no? De estos detalles, dícese con ironía, ¿no? Ahí está Pachi López diciendo que esto era bueno porque era legal. Bueno, pues yo entiendo que a Pachi López le parecería muy bien la esclavitud o la actitud de los belgas en el Congo durante el siglo XIX, ¿no? Por supuesto, es un delirio y cabe más decir. Un Estado que lleva la desprotección de una niña, porque al fin y al cabo 25 años no deja de ser una niña, hasta el punto de que la niña prefiere el suicidio a vivir, porque además se ha contemplado también el daño psicológico, pues lo que está mal es el Estado y toda la administración pública que sostiene esas leyes, ¿no? Y esa máquina de matar, que hoy es un Estado que lo que ha hecho es hacer del exterminio, es decir, de la desaparición, la alternativa a la desgracia. Entonces, bueno, iremos viendo a lo largo del programa muchas más cosas que han salido a propósito de este caso, pero fundamentalmente a mí lo que me parece que se ha hecho con Noelia es un crimen de Estado. Chapu. Hay muchos asuntos aquí y yo creo que Rubén y Miguel están sacando muchos de ellos. O sea, este es un cubo de Rubik, ¿no? Es caleidoscópico este asunto. Pero ahora mismo nos podemos hacer una mejor idea, creo, de la ley de eutanasia que no nos la hacíamos cuando se planteó como mar adentro, ¿no? El caso de... Ramón San Pedro, sí. Perdón, Ramón San Pedro, efectivamente. Entonces, por esos extremos, por el caso de Ramón San Pedro y otros como él, que desgraciadamente viven esas situaciones, o por ejemplo el caso de una niña que es violada, una menor de edad, se cuelan la barbarie. Es decir, por el caso de Ramón San Pedro se ha colado este caso, que a mí me parece barbarie. Y por el lado de lo mismo sucede con el aborto, del lado de, oye, pero ¿cómo va a tener un niño o un hijo
de un violador, una niña que ha sido sometida a una agresión sexual, se cuela por la ley del aborto que se use el aborto de manera anticonceptiva en otra barbarie y a la que cito porque creo que pertenece al mismo universo de la cultura de la muerte promovida desde el poder. Y aquí podemos hablar de Foucault, podemos ir hasta el infinito, ¿no? El hecho de la libertad creo que es falso. Cuando se dice, no, pero es que alguien está actuando sobre su propia vida en libertad. Digo, esa libertad no existe. En este caso, dudo, aunque no soy psiquiatra, de que exista en el caso de una persona que tiene enfermedad mental, puesto que esa propia enfermedad mental puede incidir la realidad, claro. Y pervertir la propia decisión libre y clara de entender lo que supone quitarse la vida, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, nadie, y aquí voy lo mismo, la eutanasia que el aborto es libre. Una mujer no es libre para abortar. Lo siento. Porque no tiene a su disposición los mismos recursos que otra mujer que está dispuesta a abortar. Es decir, si habría menos mujeres que abortarían, es cuando se dice, es que abortan porque está en una mala situación económica. Pero ¿cómo eres tan salvaje? Se supone que el Estado debe poner la situación económica de esa mujer dignamente para que el dinero no sea una razón del aborto. ¿Cómo vamos a apoyar el aborto o la eutanasia si una mujer, en este caso, no tiene los recursos públicos para sacar a su hijo adelante, o un enfermo, como los de Lela, no tiene los recursos suficientes como para no arruinar a su familia? ¿Quién es libre? ¿De verdad me están diciendo que un enfermo tetrapléjico que necesita miles y miles y miles de euros es libre? Un padre de familia que ve cómo su cuenta bancaria se está reduciendo en picado contra la salud económica del futuro de sus hijos, ¿esa persona es libre? ¿De verdad? ¿Alguien me lo está diciendo? Es totalmente absurdo. O sea, el tema de la libertad está absolutamente viciado porque el Estado no ha puesto los recursos. La eutanasia es una salida para pobres. Y no lo podemos permitir. Igual que no podemos permitir que la prostitución sea una salida para pobres, ¿no? Para mujeres pobres, no. Es que la mujer, pues como no tiene recursos y como viene de inmigrante, se mete a puta en el cruce de Benavente. Ah, no, eso no puede ser. Yo entiendo que no pueda ser. Entonces, ¿cómo puede ser que aborte o que se quite la vida porque no tiene recursos una persona? Desde luego que no lo entiendo y creo que hoy es el día perfecto para hablar de la eutanasia porque se entiende perfectamente. Un breve inciso. En el año 2023, perdón por la autocita, escribí un artículo sobre esto a propósito de las medidas que estaba tomando Canadá en el sentido de aprobar la eutanasia para personas con depresión. De hecho, fue un debate que se pospuso, ¿no? Pero había un caso de una señora, creo que se llamaba Sofía, que tenía, pues, desconozco el nombre, pero una enfermedad pues, que fundamentalmente lo que producía era reacción alérgica a muchos productos químicos, ¿no? Y le producía un malestar y la necesidad de tener que adaptar su hogar o su ambiente a su enfermedad, ¿no? Pues con los tipos de materiales que tolerara. El caso es que no pudo hacerlo porque no tenía recursos económicos y prefirió, como dicen algunos, el suicidio asistido. No prefirió, a esa mujer se la mandó a la muerte, claro, porque no tenía otra alternativa. Igual que ocurre con los pacientes de ELA. Es decir, cuando se aprueban estas leyes siempre se corre el riesgo de... Bueno, se corre el riesgo no, se vale uno de la pendiente resbaladiza para evitar estos temas, pero son cuestiones que acaban por aflorar. La ley de eutanasia se aprobó, creo que fue en el año 2021, es decir, hace nada, y ya tenemos a chicas de 25 años solicitándola, entre otras cosas, como reconoce el fallo, por daño psicológico. Es decir, ¿dónde está el límite? Yo creo que no lo hay. Yo creo que una vez la vida de uno estriba únicamente, si la vida de uno estriba únicamente en su voluntad, es algo ilimitado, puesto que el relativismo es el que se ha apoderado de ese debate, ¿no? Si uno lo considera, pues está bien. Si uno considera tirarse un noveno, está mal porque no ha seguido los plazos reglados del Estado, ¿no? El debate puede reducirse a lo absurdo de esta manera, pero es que es así. Es que es así. No puedes hablar de salud mental, no puedes hablar de campañas de que es que las adolescentes en Instagram comparan sus cuerpos con los de otras y esto le produce traumas. Si tú lo que estás haciendo a adolescentes
que sí, con un daño físico, pero también con un daño psicológico, es el suicidio, ¿no? Porque esto es lo que es pasando por encima, por supuesto, del juramento hipocrático de todos los médicos, que no es el de matar, sino el de dar vida. Yo en el año 2020, antes de que se aprobara la ley, publiqué un artículo y además me cayó del cielo porque me escribió una persona que estaba tetraplégica o parapléjica, no lo sé, la verdad. Y lo que me comentaba es que había una sustancia, y llegué hasta el final y lo publiqué, había una sustancia que se vendía solamente en México y que utilizaban las personas que querían quitarse la vida para tener la muerte dulce, que es la sustancia que se utiliza durante la eutanasia. Yo no concuerdo con ese concepto de la muerte dulce porque me parece un poco tétrico. Creo que no hay muerte dulce. Entonces lo que me demostraba era cómo había personas, lo digo por la maldad del ser humano, que se aprovechaban de estas personas y les estafaban. Entonces les pagaban en Bitcoin, en una cartera de Bitcoin, y a partir de ahí perdían el dinero, les estafaban, ellos no conseguían la eutanasia, la sustancia, y les desplumaban. Y luego no había forma de seguir el rastro del Bitcoin porque no había forma. Entonces, claro, yo me diferencio, con todo mi respeto, es un poco de vuestra postura, porque creo que en un momento, estos casos de evidente parálisis física, creo que también es verdad que está ligado con las condiciones de vida, con la riqueza y con la pobreza, yo creo que ahí sí que hay que garantizar esta opción. Ahora bien, siempre que no se empuje a esa opción, siempre que haya una buena red de cuidados paliativos, siempre que haya cierta red previa que haga que se elija eso como el último recurso frente a haber pasado eso. Porque, por ejemplo, tienes un cáncer de páncreas terminal. ¿Por qué no puedes tener esa opción? O sea, no entiendo. Es decir, ¿por qué no puedes tener la opción de dejar de sufrir? Puedes optar por paliativos, pero también puedes optar por eso. No sé, es decir, no creo que sean opciones excluyentes. Ahora bien, creo que no estamos tocando un extremo o un punto que me parece el más fundamental de todo. Es que lleva a esta gente a la desesperación. Y yo creo que ahí es un debate que va un poco más allá, y es el del individualismo, que digamos que reporta cosas positivas. Hay un punto que aleja de determinados focos de aprecio, de cariño, de familiares, de núcleo, de clan, que son fundamentales, que se han intentado obviar muchas veces, y que yo creo que en estos casos generalmente lo que hacen es sentirse arropado frente a la dificultad y evitar ese punto que es el de no retorno, que es cuando una persona así se deja llevar por la desesperación. Y en el caso de Noelia, lo que simboliza es algo que no me canso de decir, y lo digo, ante una catástrofe natural o ante un cuidado que necesite una persona que está huérfana. El Estado no soluciona ninguno de los problemas, no es capaz de solucionar, de servir de red. Yo no sé si es en este momento histórico o si ha pasado durante toda la vida, sospecho lo segundo, pero el Estado al final en estos casos no es capaz de proteger a los individuos. Y frente a eso yo creo que se han infravalorado formas de cariño, el clan, la familia, frente a un individualismo que creo que es necesario en la mayor parte para que la persona se puede realizar, pero creo que se ha infravalorado la otra parte, y en estos casos creo que ayuda. Esta chica decían que tenía trastorno límite de personalidad. Sí, eso, también he dicho que tenía depresión. O sea, que no está bien, es evidente. Cuando una persona se intenta suicidar no está bien. Es una situación compleja, y yo creo que si el remedio que se le ofrece, o si la única solución que ve es la de la eutanasia, es una cosa que me encoge el estómago, porque creo que ha fallado todo lo demás, y eso es donde tenemos por qué poner la vista. Pero mira, justo esto que comentas, yo estoy en tu línea, ¿no? O sea, Ramón San Pedro es el ejemplo típico. Yo no prohibiría que cada uno decida, oye, las facultades, te parecerá bien o te parecerá mal, pero no puedes obligar a una persona que diga, oye, mira, pues, pero es que no es el caso. Estamos hablando de una chica que no está bien de la cabeza. Es una chica que tiene una vida trágica desde prácticamente su comienzo, sin entrar si fueron 3, si fueron 2 chicos, si la han violado 3 veces o la han violado 2, donde fue, sin entrar en eso, sin entrar si tiene este tipo de trastorno o tiene depresión, es evidente que es una chica que no está bien. Claro. Y en un momento, que además, os hablabais de una cosa humana, el ser humano, si se diferencia del reino animal, principalmente es porque al débil no lo deja atrás. O sea, el reino animal funciona así, al débil lo apartan, porque no sirve. El caso del ser humano, una de sus grandezas es todo lo contrario, es ayudar al débil, y aquí no estamos viendo eso, aquí lo que estamos viendo es el Estado dice, no te preocupes, que como estás fatal, porque estás mal, es evidente que tienes un tipo de trastorno, acabamos con tu vida. Claro. Y dices, coño, es que eso es lo que me deja muy loco. Y yo soy partidario de la eutanasia, pero hombre, esto es evidente que es un escándalo mayúsculo, es inhumano, y sobre todo que está hablando de una chica que la única posibilidad
que tendría, que es vamos a tratarte, vamos a intentar que salgas de esta por humanidad, le dices que no, el camino fácil. Y sobre todo el mensaje que lanzas, ¿eh? O sea, ¿qué valor tiene la vida humana para esta gente? Pero es que, o sea, es como la eugenesia, es la eugenesia del siglo XX, pero en el siglo XXI. Yo lo que comentaba marketing, sí. creo que se obvia. Es decir, a diferencia de otros animales, no de todos, somos una especie gregaria. El gregarismo surgió de cuando había que ir a cazar un animal, en vez de ir solo al bosque a jugártela, ibas en grupo porque el grupo te protegía. Eso del clan está dentro de nuestra herencia genética y necesitamos eso. Y creo que hay cierta parte, cierto mensaje, que yo no sé si es individualista, nihilista o lo que sea, que obvia eso, la importancia de la red. Y creo, no sé si habéis visto, sé que es un poco salirme un poco del tema. Hay un documental fantástico que se llama La teoría sueca del amor, y es como al final, en realidad, ese individualismo que se promovió en las sociedades nórdicas, lo que ha hecho es que haya gente que se muere en las residencias de ancianos sin que nadie, cuando se muera, reclame nada. Ya es que nadie reclaman el cuerpo, no tiene familia, no tiene nada. Y en realidad a la gente pierde habilidades sociales, pierde habilidad para tener pareja, pierde habilidad para tener amigos, para relacionarse, y termina en la más absoluta soledad. Y yo creo, este no es un discurso moral, este es un discurso puramente antropológico, si queréis. Es decir, hay algo que el individualismo y ese nihilismo obvia, y es que en realidad no somos así y no podemos ir contra nuestra propia esencia. Y cuando esta gente toma este tipo de decisiones, es, en primer lugar, yo creo porque se ve sola, se ve sin un apoyo, un referente, algo realmente que le ate a la vida o al mundo, a lo terrenal o cierto calor, cierto apego. Y eso es lo que ha pasado muchas veces en los centros, que dependen de un Estado, en los que no hay esa red, no hay ese apoyo, ese cariño. Y obviarlo creo que es un grave error, y yo creo que eso es el camino más recto hacia la desesperación, el no verte apoyado. Y en casos terribles como el de tener una enfermedad mental, no sé, me parece muy triste que no haya una forma de que se ayude a esta chica de otra forma. Chapu. O sea, el desistimiento y el ataque a la familia como grupo de apoyo me resulta hoy más abyecto que nunca. Completamente de acuerdo. O sea, hoy más que nunca, ¿no? Cuando se ha visto que justamente es el fallo de una familia, entre otras cosas, entre otras condicionantes que yo no sé cuáles serán, lo que precipita esto, ¿no? Y la incapacidad del Estado, naturalmente, de hacerse cargo de una persona. Decía Cela, los hijos no son de los padres. ¿De quién son? ¿De Cela? ¿De quién son mis hijos? ¿De María Jesús Montero? ¿De Sánchez? ¿De quién son los niños? ¿De quién es esta niña? ¿No? Es que no tiene ningún sentido. Luego está el asunto o sea, el tema arquetípico. Yo entiendo el asunto, por ejemplo, de decir, oye, mira, es que va a pedirle eutanasia Ramón Sampedro. Entre Ramón Sampedro y este asunto hay mucha distancia y muy poca, porque no hay una frontera. Es decir, esa frontera no existe. No, es como el tema del aborto, no hay una frontera. No hay una frontera entre la concepción y el alumbramiento. No existe una frontera. Podemos hablar de comités médicos, ahora podemos tranquilamente sentarnos aquí diciendo que hay un comité de expertos médicos que se han reunido y han dicho que sí, que esta chica de 25 años debía morir. Pero en realidad no existe eso, ¿no? Y luego el tema de la fe. O sea, de la manera en la que se ha tirado por tierra y se ha minusvalorado la capacidad que tiene la fe de hacernos capaces de asimilar y abrazar el sufrimiento. La denegación del sufrimiento en un mundo de show business, de Instagram, de colores pasteles, en el que siempre vamos a tener pelo, siempre vamos a correr la media maratón en menos de 2 horas, y todo lo que queramos conseguir lo vamos a poder conseguir y seremos lo que queramos, que esto viene desde los años 60 en la cultura actual. Sus efectos son terribles porque crea en nosotros unas expectativas que cuando no son realizadas caemos. Y caemos en la desesperanza. Hay 3 virtudes teologales. Y lo digo a riesgo de parecer el curilla de la mesa. La fe, la esperanza y la caridad. La creencia, la esperanza y el amor. Y son 3 gracias. La esperanza tiene que venir de algún sitio. Y hay veces en las que el único sitio del que puede venir la esperanza es del cielo. Y ahora que me venga hoy a decir quien sea que soy un beato,
que soy un meapilas y que eso son cosas mías, que tal y que cual. Pero se ha desechado la manera en la que la fe ha ayudado a las personas a sobrellevar las condiciones más terribles, a sobrellevarlas y a vivir en unas felicidades difícilmente comprensibles, abrazando lo que les hace daño. Y esto es así. Y creo que, igual que se ha tirado por tierra la familia, se ha tirado por tierra la fe. Y la gente se ha visto arrojada a un vacío en el que lo último que te queda es quitarte la vida de esta manera. Con el amparo y el abrazo, no vayas a ver al cura y no vayas a ver a tu Cristo, que ya vas a ir a ver a Mónica García. A ver, yo es que creo, Chapu, que ahí el problema no es tanto el tener fe o no, la fe es una llamada en realidad, Sí. sino como el mero hecho de por sentir que es materialismo, pensar que somos invulnerables. Y eso no es verdad. En realidad, un grito de pequeño, una mala experiencia de pequeño puede marcarte el resto de tu vida. Es decir, así de vulnerables somos. Y yo creo que es una cosa muy a tener en cuenta, por lo menos para centrarse, para focalizar en el mundo. Es que el problema de la fe es que o se tiene o no, y hemos comentado tú y yo alguna vez al respecto sobre eso. Yo creo que la clave es para las personas que no tengan esa fe que por lo menos sientan cierto, no sé cómo decir, cierta red, cierto... Creo que es más una cuestión de humanidad, ¿no? Claro, pero sobre todo hay un mensaje que se lanza desde los 60 con esa especie de humanismo invulnerable, no sé cómo llamarlo, de... Seréis como dioses, sí, seréis como dioses. Sí, que como que hay cierta... como que somos fuertes, inexpugnables, y no es cierto. Es decir, las debilidades en realidad, los traumas se quedan ahí como bolitas que no explotan, pero que ocupan un espacio y que nos hacen muy vulnerables porque en realidad lo somos. Vamos a escuchar a Pachi López porque él justificaba desde la parte legal y voluntariedad de esta chica pues de lo que estamos hablando. Sí, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pachi López, ha valorado el caso de Noelia, el caso que estamos comentando ahora en tertulia, asegurando que cumple su voluntad y que todo entra dentro de la legalidad, ni un solo mensaje de empatía. Esto decía Pachi López a la salida del hemiciclo. Que cumple la voluntad de Noelia, ¿no? Y que es absolutamente legal, se han seguido todos los pasos y me parece correcto. Hemos escuchado al diputado de Vox diciendo que lo que hoy se va a hacer es ejecutar a una muchacha de 25 años. Sin comentarios, decía Pachi López. Miguel. Bueno, vamos a ver. Primero que todo, Pachi López no está habilitado para dar lecciones de nada. Es una persona que se ha abrazado, que se ha entregado a los herederos políticos de los asesinos de sus propios compañeros. Entonces, no esperábamos ninguna altura moral, efectivamente, en el caso de esta ejecución de Estado, que es la muerte de Noelia, ¿no? Para él, el derecho positivo es la verdad. Y para él el derecho positivo es lo deseado. Entonces, yo supongo que como es algo legal, pues también estará de acuerdo, como decíamos antes, ¿no? Pues en la esclavitud o en las políticas de Leopoldo en Bélgica, ¿no? Perdón, en el Congo belga, ¿no? Entonces, en fin, es ahondar un poco en lo que hemos dicho antes. Al final, ¿dónde está el límite, no? Si la voluntariedad del ser humano es la última virtud, también lo es para los suicidas. ¿Cuál es la diferencia entre un suicida y una persona que decide regladamente a través del Estado matarse? Pues el límite es muy peligroso. Han pasado unos 5 años desde que se aprobó esta ley y veremos cosas peores, porque al final todas comienzan con una retórica, ¿no? De un ejemplo muy concreto, en este caso el de San Pedro, ¿no? Y bueno, y son cosas que conducen a un estado de las cosas peligroso y criminal, porque igual que ocurre esto ahora, ha venido ocurriendo, por ejemplo, con el cuidado de los enfermos, que no tenían familia, ¿no? Que hacían alusión, digo, algunos médicos, ¿no? Y esto no me lo va a contar nadie porque lo sé yo, a lo caro de los tratamientos. ¿Por qué no va a haber médicos, si hay médicos que aplican la eutanasia, que convenzan al paciente, ¿no? De que lo deseable es que se quite en medio en aras de adelgazar el Estado, de una serie de costes, ¿no? Al final los tratamientos, una quimioterapia a lo mejor pueden ser 10.000 euros al mes, perdón. Entonces, esto abre una puerta peligrosa y es la de el Estado, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas, ¿no? O el equilibrio fiscal como razón para quitarte del medio o al menos susurrártelo, ¿no? Entonces, bueno, las palabras de Pachi López son lo que son. Pachi López es lo que es y yo creo que a este respecto tampoco hay que añadir mucho.
muchas personas se preguntan que cómo es posible que ciertos crímenes que tuvieron lugar en el siglo XX tuvieran lugar entre personas tan cuerdas. Pues muy fácil, pues aplicando una serie de palabras, con una serie de marketing, con una serie de retórica, con una serie de falacias que terminan por calar. Hoy mismo va a morir una chica a manos del Estado, va a ser ejecutada una chica a manos del Estado con problemas mentales, esto es, con la percepción de la realidad alterada, porque una serie de formularios y de médicos así lo han decidido. Sí, entonces, claro, la puerta es esta y el final, pues no queremos verlo. Sobre todo cuando dice, o sea, lo de la legalidad, yo creo que, vamos, a estas alturas, si alguien está en el rollo positivista, pues bueno, pues esto es un drama nihilista de nuestro tiempo y ya está, pero hay muchísimos ejemplos de leyes completamente injustas, o sea, no hace falta enumerarlas. Pero la cuestión de la voluntariedad, cuando una persona no está bien de la cabeza, Claro. primero ya no es libre, pues ya es que eres víctima, eres rehén de tu propia enfermedad. Entonces, eso es lo primero. Cuando dice, no, el ser humano es libre. Bueno, para ser libre, primero tienes que tener una serie de condiciones, ya pueden ser incluso también físicas. En el caso este, pues bueno, físicas no te impide que tú digas, mira, pues como tengo todos estos problemas, no quiero vivir. No, en este caso es una chica que no está bien. Entonces ya, como bien decías, su voluntariedad está alterada. O sea, ¿cómo vas a decir, no, es que ella voluntariamente ha decidido que quiere acabar con su vida, pero que no está bien? Claro. O sea, que no está bien y que tu respuesta, que el Estado, la respuesta que le dé a eso, sea, ven aquí, que yo te ejecuto, y es que me quedo loco. Y digo, es que no lo puedo entender. A ver, hay un punto que hay un vacío muy evidente ahí. Es dramático, es increíble. En este caso no se considere que tiene plenas facultades, pero, por ejemplo, en otros casos, a personas que tienen enfermedades relacionadas con lo cognitivo les incapacitan muchas veces los jueces para gestionar su patrimonio y lo promueven los herederos. Entonces yo no sé muy bien cuál es la diferencia entre ambas situaciones, porque en realidad me parece mucho más complejo decidir sobre tu propia vida que sobre tu propio patrimonio. Entonces yo creo que hay una serie de cuestiones abiertas, una serie de dilemas que hacen el debate muy complicado, pero yo creo que en este caso es un completo desacierto, no tengo ninguna duda, vamos. En realidad ahí está además el tema de la subjetividad, ¿no? Es decir, el tema de la subjetividad que supone la estandarización o la demostración judicial o ante algún tipo de comité, o sea, la baremización del sufrimiento es muy difícil, con lo cual incluye una aceptación de lo subjetivo en la cual se cuelan muchísimos monstruos, ¿no? Es decir, hay gente que está en una silla de ruedas y que es mucho más feliz que una persona que puede subir corriendo en una ultra trail al pico de una montaña y en cambio se siente incapaz de levantarse de la cama o de ir a por el pan, ¿no? Es decir, que esto no tiene mucho sentido. Y luego está el hecho de que, es decir, que esta mujer, que esta pobre chica estaba afectada por una lesión medular, etcétera, ¿no? La gente decía, bueno, pero es que puede andar o no puede andar, está en una silla de ruedas. Bueno, es decir, esa no es la razón, ¿no? Esa no puede ser la razón, porque entonces en ese caso podrían obtener la eutanasia a todas las personas que se quedaran en una silla de ruedas, ¿no? Lo que tienes que conseguir es que la persona que vive en una silla de ruedas tenga una vida y darle los recursos para tener una vida. Pero hay personas que están perfectamente sanas físicamente que se encuentran muy mal. Y todos los sufrimientos son definitivos en su presente. O sea, todos los que sufrimos porque sufrimos en una dimensión, no sufrimos como un perro. El perro sufre porque yo no estoy, o sufre porque quiere comer, o porque no ha salido y se está haciendo pipí. No porque eso va a durar 8 horas más en su cabeza, o nunca más va a poder salir a hacer pipí. Porque somos humanos, es decir, no podemos asumir el hecho de que la subjetividad de lo definitivo, que es en lo que se basa este tipo de decisiones. Yo es que no puedo más con esto porque esto va a ser para siempre y yo siempre lo voy a tener. Bueno, o no. O siempre vas a tener este problema y vas a saber vivir con él. Es decir, la protección de la vida de una manera cerrada, de una manera frontal, de una manera sagrada, es lo que nos ha hecho civilización que somos. En Roma, o sea, los expósitos se les decía porque se exponían. Los dejaban en mitad, en tribus, les dejaban a los niños que tenían una manita mal o que estaban enfermos, los dejaban para que no sufrieran a merced de las bestias, expuestos al frío de la noche.
Y eso viene a cambiar nuestra civilización. Es decir, ¿por qué consideramos sagrada la vida? Si ahora hay una persona que mata una a 1.500 personas en el centro de Madrid con saña, ¿podríamos considerar la pena de muerte? Habrá gente que piense, pues igual lo merece. No, no. La vida es sagrada, Dios mío. Es decir, que hay que protegerla a toda costa, cueste lo que cueste. Y eso es lo que está en juego hoy, a mi entender. Entiendo que hay posiciones muy diferentes sobre esto, ¿eh? Y, por ejemplo, Rubén, tú has explicado temas que me parecen muy razonables. Es decir, que, de hecho, el impulso de quitarse la vida es tan razonable. Porque hay veces que el sufrimiento por su propia naturaleza se nos hace insoportable. Claro, pero ahí hay una cosa, a mí es lo que me duele de este caso. Yo entiendo que una persona que tiene 80 años, todo por vivir, hay un punto que ese impulso puede llegar a estar más fundamentado. Pero, joder, a los 25 años... A los 25 años todavía no tienes la experiencia necesaria para saber muchas veces que hay baches muy complicados de los que se sale y se sale poco a poco y hay que echar un poco de paciencia. Y luego hay una cosa que yo creo que es un tema que merece la pena destacar, porque muchas veces hablamos de los debates políticos y a mí me parece que todo surge de una posición como un poco teatral, cómica, es decir, cada uno con su papel y cada uno lo asume. Pero es que la situación familiar e incluso la situación genética, si me permitís, moldea tu vida. Y una familia que sea irresponsable te lleva a situaciones muy... Es que creo que ese es otro de los debates que se abre a partir de ahí. Es que esta chica en realidad empieza siendo una víctima de su propia estructura familiar y a partir de ahí hay cosas que se desequilibran y que cuesta equilibrar. Y a mí lo que me da rabia, y es lo que realmente me da rabia, es que no haya habido nadie que le haya sabido un poco cuidar, una estructura estatal, un profesor, un cuidador, un tutor. Y a mí lo único que me hace reivindicarme eso es la importancia de la familia, porque evidentemente esto es una cosa de analizar el otro extremo cuando no sucede. Es decir, cuando no lo tienes puedes llegar a sufrir ese tipo de cosas. Es terrible. Y yo creo que se han dado por supuestos muchos comportamientos que llevan al individualismo, que reitero, creo que es una cuestión necesaria en la vida, tener autonomía para manejar tu proyecto, pero eso no se puede hacer al margen de la familia, o si lo haces al margen de la familia hay cosas que te faltan, del grupo, del clan, y es que creo que ese ámbito gregario se ha obviado en muchos análisis que me parecen completamente equivocados desde el punto de vista de lo social. Es que muchas veces hablamos de qué papel tiene que tener el Estado. Una de las razones por las que yo no me considero anarcocapitalista, más bien minarquista, es decir, hombre, pues para justo este tipo de casos. Es decir, tienes la mala suerte, porque al final nosotros hemos nacido por puro azar en el país en el que hemos nacido, en la familia en la que hemos nacido, unos han tenido más suerte, otros han tenido menos. En este caso, que es evidente que naces en una familia desestructurada, que pasas todo lo que has pasado, dices, coño, pues ahí justamente es cuando dices, bueno, pues que se note el papel del Estado. Pero es que la respuesta es, te vamos a liquidar. Sí, y además... Yo es que flipo. Sí. O sea, ¿en qué país vives? Sí. ¿Qué valor tiene la vida en España? Pues uno degenerado en su génesis. O sea, el Estado queda desacreditado incluso para las multas de tráfico con esto. O sea, un Estado no puede imponer su soberanía para eliminar a los débiles. Yo, mira, no quiero frivolizar, pero yo he visto algunas entrevistas de esta chica y muchas de las cosas de las que se quejaba era de que su padre no le hacía caso. Cosa que, por cierto, tampoco creo que sea así. Ya digo que es frivolizar, que no conozco nada a la chica. No, pero es verdad que, a ver, la madre tampoco parece que esté muy en sus cabales porque estaba preocupada de quién paga el funeral. Yo digo, tío, que o sea, tu hija se va a quitar la vida y estás preocupada por eso. Ella hablaba de la infancia muy loco, con cierto cariño. Joder, decías, ahí a lo mejor hay una puerta de la esperanza. Ella de lo que se quejaba era de eso, de una falta de caso, una falta de atención. O sea, veías que había algo que trascendía el dolor físico. Y sin embargo, la respuesta que ha tenido el Estado para esa chica ha sido pasar una serie de tribunales que le han dicho que efectivamente está en sus cabales para someterse al suicidio administrado, que es lo que es la eutanasia, ¿no? Porque al final, en el régimen del eufemismo impera mucho el tapar las cosas verdaderamente graves o trascendentales con términos suaves, ¿no? Pues esto es lo que es. Este es el Estado contra una chica que lo que estaba haciendo era pedir ayuda. Ya está. Y esto siente un precedente muy grave que me temo que hará desembocar en cosas peores, no solo la legislación, sino todo el clima y eso que llaman el zeitgeist, el espíritu de un tiempo. O sea, cuando tú te metes a ver un poco lo que dicen ciertos periodistas, casi como celebrando que esta chica haya conseguido esto, tú te das cuenta que el debate público, al igual que el Estado y al igual que todo lo que ha llevado a empujar, ¿no?, a esta chica a la eutanasia, es algo que está profundamente corrupto, profundamente degenerado, e incluso es propio de una serie distópica, al estilo de las que veíamos en Black Mirror. El otro día
veía a las televisiones, conocemos la reacción de la abuela a la eutanasia de su nieta, o sea, unas cosas, unas frivolidades, pues esto, pues sí, propias del show de Truman o de alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, bueno, veremos cosas peores si no se aborda el debate desde el punto de vista que se tiene que abordar, y es que el Estado no puede anteponer, no puede garantizar la eliminación física de aquellos que peor lo están pasando, sino que es al revés. O sea, hay que deshacer ese Estado que lleva a la eliminación física de los más vulnerables. Chesterton, en el libro de Lo que está mal en el mundo, lo decía claramente cuando, en otro orden de cosas, afirmaba que no se puede rapar, ¿no? Porque se decía que en los suburbios a las chicas pobres les rapaban, los suburbios de Londres les rapaban el pelo para evitar el contagio de los piojos. Pues lo que está mal no es el pelo. La golfilla pelirroja. Lo que está mal no es el pelo de las niñas, son los suburbios. Pues igual aquí, lo que está mal no es esa niña, lo que está mal es el Estado que la conduce y la garantiza la muerte. Pero por el pelo de una golfilla del arroyo, del suburbio, decía, habría que quemar el mundo entero. Sí. Decía, sí. Todo está supeditado. Era aquel artículo tan... Sí, es muy bueno. Creo que es el penúltimo. Pero mira, ahí has dado un tema que yo creo que no merece pasar por alto. Y es el de esos periodistas que parece que se alegran, porque su postura básicamente, no sé si veis el otro día una entrevista de la crítica de cine María Guerra con Santiago Segura. Y me parecía sorprendente porque llamaba idiotas a todas las mujeres que votaban a Vox. ¿Por qué? Porque esta mujer está en una posición radical. Nadie en su sano juicio puede llamar idiotas a todas las personas que votan un partido. Y es muy curioso porque hay un punto de decir la izquierda en ese discurso de defensa de los desvalidos. Es imposible no estar de acuerdo con una cuestión de... Dices, bueno, vamos a ponernos en el lugar de los más débiles en la sociedad, es lo que estabais hablando ahora mismo. Sí. Pero tú cuando eres periodista y ves cuál es la postura de la derecha para oponerte a eso, es decir, y acabas celebrando que una chica le vayan a dar suicidio asistido, eutanasia, como lo queramos llamar, en realidad, de verdad, está siendo algo que va mucho más allá de tu profesión, no está siendo analítico, sobre todo eso es profundamente cruel. Tú nunca te puedes alegrar de eso, nunca jamás, de verdad. Hay algo incluso de psicopatía en eso. Porque sí. ¿En qué momento te alegras de la muerte de alguien? La psicopatía es radical. Claro. Sí, sí. Vamos a ver uno de esos, Edu Galán, que ponía este tuit, Juanín. Sí, un tuit que ha levantado polémica, el de Edu Galán, comentando una de las noticias que conocíamos hoy mismo, que el juzgado rechazaba la petición del padre de Noelia de paralizar su eutanasia y someterla a tratamiento psiquiátrico. Este era el tuit que publicaba. Ahí tenemos el tuit que ha publicado Edu Galán diciendo, reaccionando a esa noticia, cómo me alegro, dice textualmente, que haya justicia frente a estos reaccionarios vomitivos, reaccionando a esa noticia de que el juzgado rechazará el último intento del padre de frenar la eutanasia de su hija. Pero claro, esto es un ejemplo de otros tantos. Pero reaccionarios vomitivos, entiendo que se refiere al padre. Eso iba a preguntar yo. Claro. Y además, oponerse a lo que él piensa es ser un reaccionario vomitivo. Para es decir, su cabeza, sí, claro. Es que no lo entiendo. Es un pensamiento completamente radical, extremista y profundamente equivocado. Es decir, que alguien te lleve la contraria sobre un tema que es tan complejo y sobre todo sobre un tema que evidentemente no tiene razón. Estás celebrando que esta chica no va a vivir más. Es que me parece, de verdad, hasta en el caso me parece completamente trivial, no lo sé, inhumano. Es que me parece hasta psicopático ese tipo de reacción. Justo. A ver, esto es un buen ejemplo de hasta qué punto la ideología ha corrompido el debate público, ¿no? Hasta qué punto las personas han pasado a un segundo plano para que lo que se anteponga sea esto, pues las etiquetas, ¿no? El llamar reaccionario. No lo he leído bien, no lo he escuchado bien, creo que se refería al padre. Reaccionar al padre de una chica que no quiere que su hija muera, ¿no? Que es algo que parece bastante lógico a priori, ¿no? Entonces, en fin, hemos dicho que al calor de este tipo de fenómenos aparecen monstruos y personas que están dispuestas a justificar esto e incluso a insultar a quienes se oponen. ¿No? Pues este es un ejemplo más, pero no es el único. He visto a periodistas celebrando también esto como si fuera una conquista social, ¿no? Que el Estado aniquile a una niña con dolores físicos y con padeceres mentales. Parece ser que es la nueva bandera del progresismo y la salud mental. Pero pues bueno, pues contra esta retórica y contra esta torsión de la realidad es contra lo que hay que luchar. Pero yo creo, sobre todo, se habrán puesto en el lugar de los padres. Es decir, por mucho que se hayan equivocado en su educación o lo que sea, se han puesto en el lugar de lo que a partir del fallecimiento de esta chica, de la muerte de esta chica, van a vivir los padres, el drama, el infierno que van a vivir y lo que les va a costar seguir viviendo a sabiendas de que se van a sentir responsables de esta decisión que han intentado parar.
reitero, cada cual tiene su parte de culpa y a cada cual se le puede asignar una serie de debes o de lo que fuera. Pero tú nunca puedes celebrar eso ni llamar a reaccionar a una persona que va a pasar un infierno, es que va a perder una hija, por muy bueno o muy mal padre que haya sido, eso es otra cuestión. Sí. De verdad me parece muy inhumano, me parece terrible, es que es terrible. Chapu. A mí me llama bastante la atención lo que hablábamos antes del objetivo. Es decir, muchas veces estos conflictos a los que nos asomamos los hacemos descansar en otra realidad que consideramos objetivable. Entonces, la responsabilidad que podemos tener a la hora de pensar en las contradicciones y en el choque de derechos que existe aquí entre la protección de la vida y de la salud de una persona y su propia voluntad de no vivir, que eso existe, ese conflicto de intereses, tendemos a decir, bueno, vamos a hacerlo descansar en que los médicos dicen que. Y los médicos, que son una comisión de señores que dicen que esto está bien. Entonces, si se lo han concedido es que está bien. Es decir, como el comité ético que dice a partir de qué plazo se puede abortar. Es decir, si dice, bueno, pues a partir de tal plazo. Entonces, que la ciencia dice... No, la ciencia no dice una mierda. Pero bueno, vamos a ver si el comité ético que estudia las concesiones de eutanasia tiene un código objetivable en el que podamos confiar de alguna manera, porque lo dicta la ciencia y lo dictan los libros y el conocimiento que nosotros no tenemos, pero los médicos sí, y por tanto podemos delegar este dilema ético en ellos, será el mismo por todas comunidades autónomas. La cuestión es que no. Aplicación de eutanasia muestra disparidades regionales. Cataluña, Madrid y País Vasco lideran el número de solicitudes y prestaciones en 2003. 766 solicitudes a nivel nacional, destacando Cataluña 219, las efectivas. 2023. ¿No? 2023, sí. Perdón, he dicho otro. 2003, creo. Ah, perdón. Sí. 2023, sí. Es un poco antiguo, pero no tanto. Se registran 766. Destacan Cataluña con 219. Más del doble que Madrid. ¿Por qué? Canarias, Madrid, Cataluña, Madrid y País Vasco. Bueno, número de solicitudes, se entiende que Madrid tiene más población. Pero ¿por qué Cataluña está a la cabeza de esto? ¿Por qué se conceden más eutanasias en Cataluña? ¿Por qué se solicitan y por qué se conceden más? Si alguien quiere decirme que no, que en Cataluña la gente tiende a ser más infeliz y a pedir el suicidio asistido o la eutanasia más que en otras comunidades, me cuesta creerlo. Es decir, ¿no será que esas comisiones están infiltradas por ideologías según determinadas comunidades autónomas, con lo cual si tú vives en Barcelona y tienes la voluntad de quitarte la vida, estás más desprotegido que si vives, por ejemplo, en Madrid? Mira, hablabas de términos absolutos. Creo recordar de memoria, y que me perdonen si me equivoco, porque puedo equivocarme, que el número de eutanasias en Madrid por cada 100.000 habitantes era de 1,77 y en Cataluña de 3,84. Exactamente. O sea, proporcionalmente, desde luego, es como tú dices. Claro. Noelia, entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Noelia le hubieran concedido el permiso, la eutanasia en Madrid? Habrá gente que esté viendo esto y que tenga un pensamiento diametralmente opuesto al mío y que diga, oh, Cataluña es más avanzada. Tierra de derechos, de progreso, más avanzada, como dice Miguel, en el que te conceden este derecho. Yo digo, no, a mí me parece más monstruoso. Es decir, prefiero tener hijos en Madrid que en Cataluña, disculpadme, ¿eh? Totalmente. Es decir, que si está más allá la frontera en la que les van a conceder la eutanasia. Bien, mientras todo esto ocurría, Chapu, Pedro Sánchez anunciaba remodelación del gobierno. Estaba prevista una rueda de prensa de Pedro Sánchez este jueves por la tarde para anunciar los nuevos nombramientos, remodelación en el gobierno tras la salida de María Jesús Montero del Ejecutivo, que ya se enfrenta en cuerpo y alma a la campaña de las autonómicas en Andalucía. Se confirman los rumores de esta semana. Finalmente nombra a Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía, como vicepresidente primero y, por otro lado, a Arcadi España como ministro de Hacienda. Este último, un perfil más técnico que político. A todo esto, Sánchez ha querido valorar el papel de uno de sus soldados más fieles en el sanchismo, María Jesús Montero.
para mí la mejor política y el mejor político que he conocido y ha sido un pilar fundamental en este gobierno y las distintas administraciones que he tenido el honor de presidir desde hace casi 8 años. Ha jugado un papel esencial en nuestro éxito económico. Se ha encargado de que España contase siempre con los recursos necesarios para capear crisis inéditas. Sí. El éxito económico es tener mayor paro de Europa, el mayor paro juvenil de Europa, la mayor pérdida de poder adquisitivo de Europa, el salario mínimo interprofesional más bajo de Europa. Ese es en fin, este es el éxito, ¿no? La mayor, de las mayores presiones tributarias de Europa, la dificultad de acceso a la vivienda más alta de Europa junto con 2 o 3 capitales más, en fin. Bueno, a ver, yo creo que esperaría, porque vamos a ver qué sucede ahora con el gobierno, si no se estabiliza después de la salida de la mujer más poderosa de la democracia. Sí, como ella mismo dijo se definió así. ¿No has visto ese corte? Es que hay perlas que me pierdo. Es que a lo mejor ahora se crea una oquedad en Moncloa por la que todos van cayendo diciendo ¿dónde está María Jesús? Y hay dragones, una leche en Andalucía. Hay dragones y monstruos marinos. Forma de serpiente ondulante. Nos hemos quedado sin la mujer más poderosa, la que lleva las cuentas, la que garantiza los recursos. Bueno, lo quiero ver. Yo estoy seguro que los andaluces van a valorar ese poder y la van a apoyar en masa las elecciones. Es que el inicio de campaña está muy bien, ¿eh? No hay cosa que castigue más la cara de uno que Andalucía. O sea, Andalucía te baja los humos rápidamente. Es decir, ya puede venir el típico de Suiza, de no sé dónde, del MIT, a decir que viene no sé qué tal, que va a Andalucía a decirles cómo vivir, cosa que sucede con cierta frecuencia, gente del norte que va a enseñarles a los andaluces, mira cómo vais a vivir, etcétera, y con unos aires de tal. Pero si son gente ejemplar, es que no tiene ninguna razón, eso es terrible. Los andaluces son gente ejemplar. Totalmente. Mi comunidad favorita de España. Totalmente. Y ahora también. Y va a venir María Jesús Montero. Hay algunas cosas que yo no entiendo de su campaña. Primero, este comienzo tirándose flores, cosa que está muy mal vista en aquel territorio y hay cierta mala leche y rapidez e ingenio como para bajarte los humos rápidamente. Y la segunda cuestión es llevar a Andalucía el 17 de mayo una supuesta guerra de bandos, de trinchera, el muro de Sánchez y todo este tole-tole. ¿A dónde? ¿A Sevilla? ¿A Córdoba? ¿A Málaga? ¿En primavera? Bueno, es una locura. Es decir, no se le ocurre ni al Casola Manteca. Es decir, esa guerra ahí no funciona. Estamos hablando de una comunidad donde la gente valora a su oponente, o sea, al líder del partido político contrario a sus posiciones, con notas como un 4. Es decir, hablamos de una gente muy poco polarizada. ¿Te imaginas a María Jesús Montero en la maestranza? Entrando ahí... Totalmente. No hay narices. Bueno, pero lo veo totalmente. Yo lo que le deseo a María Pero con Jesús peineta Montero en el palco maestrante, perdón. es que la maestranza o la feria de Sevilla, donde sea, explique a sus paisanos por qué Cataluña merece una financiación singular, por ejemplo, ¿no? O que es eso de España, o que es eso de la España multinivel, o porque hay que hacer un cupo catalán o un cupo vasco. ¿No? Y todo eso en nombre de la igualdad. Entonces yo creo que es un debate difícil, pero que ella seguro que con su mente privilegiada consigue aunar. Eso es un torpedo en la línea de flotación del votante socialista andaluz, igual que lo ha sido en Extremadura, o más. Porque si hay algo, o sea, el tema de la amnistía, según dicen las encuestas y según dicen los demóscopos, a los andaluces les ha importado, los andaluces son de muchas maneras. Sí. Es decir, les ha importado, pero relativamente, ¿no? O sea, todas estas tropelías, bueno, son gente que tiende a decir, bueno, pues vamos a... Ahora, esto de la igualdad, de decirle, vamos a quitar tu dinero para dárselo a unos tipos que creen que estás todo el día durmiendo la siesta en un sofá de Sky, o sea, buena suerte. A personas que en realidad son pragmáticas, porque son muy pragmáticos, les vas a explicar lo de la singularidad de una forma, vamos, es decir, no hay ningún... Pero bueno, yo muchas veces pienso en la figura de esa persona llamada Óscar López, que sabe que a lo mejor su candidatura para Madrid depende del resultado de María Jesús Montero.
Y antes pensaba, digo, a lo mejor está deseando que pierda, porque claro, este va a ir a Madrid y le van a partir la cara. Es decir, mejor dicho, que luego todo se malinterpreta, se va a meter un guarrazo impresionante. Entonces, claro, a lo mejor él está esperando cierta pérdida para que le aparten ahí y pongan un candidato con más pegada, tipo, no sé, Sara Santolaya o alguien del PSOE que... No lo descartes. Bueno, ya Pablo Iglesias la ha propuesto de alcaldesa de Madrid. Ojalá. Ah, sí. Tío, Es que me pierdo estas ojalá cosas. se presentará. Yo no me entero de estas cosas. Sí. Yo creo que a la izquierda le falta un poco de cabestrillo. Sí. Está en una Conceptual, me O refiero. son demasiados cabestrillos. Un también. gorrito de papel de periódico en la cabeza, seguro, por ahí. Sí, sí. Pero, Albal. Yo, pero es verdad que las elecciones andaluzas van a ser importantes y luego también está más abierto el tema, ¿no? Está la mayoría absoluta de Juan Moreno si la revalida o no. En algunas encuestas ya te aparece que Vox empata a escaños con... Imagínate, esto en Andalucía. de todas maneras, Y no ha empezado la campaña y claro, su primer anuncio es decir, andaluces, pobres desgraciados que voy, mirad lo que estoy haciendo, que estoy renunciando a estar aquí en Moncloa para estar con esta chusma que representáis. Eso Votadme. lo dijo- Si de eso me coño no sé yo si es un buen inicio. Pero eso lo hizo Pablo Iglesias, ¿os acordáis? Es que Pablo Iglesias se movió mucho de eurodiputado a Madrid. Cuando se fue de vicepresidente sí. para ir contra Ayuso diciendo, bueno, Sí. voy a venir de los A Olimpos salvarlo, del poder sí. de Moncloa para rebajarme aquí para terminar con la derecha. Pero de nuevo viene Chapu con las expectativas, como Paco con la rebaja. ¿eh? Sí, no, eso. Haces bien, Chapu. Está saliendo de Moncloa muchos mensajes De repunte. diciendo, del no, PSOE. al contrario, ahora mismo son de decir, ¡guau! Vaya viaje que nos vamos a pegar para situar la frontera del éxito En un que- diputado. claro, en un diputado. Y todo lo que sea más de un diputado dirán, bueno, o luego dirán, saldrá una encuesta y dirán, hay remontada, lo que tú dices, el repunte. Es que María Jesús Montero decía que Juan Moreno las convocaba ahora porque tenía miedo al repunte de la PSOE. Sí, tiene bastante Pero pena. el mensaje Es lo- B es lo que decía. que sale en los cenáculos es el de nos vamos a pegar un viaje que ni a la Riviera Maya. Eso La es Riviera porque Maya se van a seguramente pegar un también. viaje, es probable, pero también porque Moncloa, que tiene su maquinita del relato, que es como el automático de Petinto, de las obleas, que está soltando obleas continuamente, y ahora las obleas son de sabor, vamos a rebajar hasta, como no vamos a ganar y nos vamos a pegar un viaje, vamos a hacer que la gente piense que nuestro viaje va a ser absolutamente infernal para que todo lo que no sea Sí. esto, hemos salvado los muebles. Si todo lo que no sea Extremadura con Gallardo, Claro, es que Claro. vienen de 30, que sacó Espadas, que es el peor resultado histórico de la PSOE, y las encuestas te están dando 25, 26. El PP tiene que tener mucho cuidado con ese tema y Vox también. Sí, no, claro, porque ya le pasó, sobre todo Vox, que ya iban con el rollo del sorpaso en Castilla y León, incluso. Me acuerdo Girauta un día no, porque creo que no se puede, pero 2 días antes, cuando se podía al límite, sacó una encuesta que ponía que la PSOE estaba empatada a escaños con Vox. Claro, luego cuando te sacan 16, dices, coño, o sea, Claro, esto... claro. Y ya pasó con Macarena Olona, Sí. las andaluzas que decían, ¡Macarenazo! Y entonces, pues las expectativas, es verdad, como dices tú, son importantes. Porque las expectativas de la derecha se terminan siendo o siguen siendo de alguna manera utópicas en el sentido de que nadie, como la ha liado tanto Sánchez, nadie vota al PSOE. Entonces, ese votante desaparece. Y no es así, eso genera una melancolía brutal. pero yo me acuerdo. Dale, No, dale. no, por favor. No, es muy rápido. Al hilo de lo que decía Chapu, que es verdad. Me acuerdo cuando Vox sacó en abril del 19 24 diputados y fue un fracaso. En el sentido de que parecía que había sido un fracaso, que pasó de 0 a 24 diputados y después a 52 en noviembre, unos meses después. Y los 24 habían parecido poco menos que un fracaso. Y, joder, porque había unas expectativas. Joder, pasar de 0 a 24 diputados está bastante bien, ¿no? Y sin ningún tipo de organigrama público apoyándote, ni ningún tipo de medio de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, es importante eso, las expectativas, ¿no? Porque luego al final o duplicas escaños o tal y parece que, joder, que has fallado. Coño, no has fallado. Yo ahí me gustaría saber cómo, claro, desde fuera parece que la gente que participa en la Semana Santa, en las Semanas Santas de Andalucía, que todos son votantes de la derecha, pero no es verdad. Es decir, eso no es cierto, radicalmente falso. Entonces me gustaría saber cómo lo explican al hombre que pide vacaciones, que vive en otros lugares de España, por ejemplo en Madrid, que quería ir
para participar en la Semana Santa de Málaga, que no va a poder ir en tren, que va a tardar 2 veces más, porque la gestión ha sido tan lamentable que no va a poder volver. Me gustaría también saber cómo el PSOE le explica eso a ese votante, entre otros desastres de su gestión que han afectado a Andalucía. Pues lo contaremos, porque la campaña va a ser espectacular. María Jesús Montero, es que María Jesús Montero, chamana del sanchismo. Sí, no sí. tiene palmas, tiene 2 tantanes, tambores rocieros en las manos. va a ser un show. haciendo sus cosas por ahí. O sea, María Jesús Montero haciendo cosas. Sí, claro. Es O sea, va a libre ser albedrío. espectacular. Lo contaremos ya después de Semana Santa, porque la semana que viene no estamos aquí. Miguel Rovira, nos vemos dentro de 2 semanas. Muy bien. Yo la semana que viene voy a hacer el Camino de Santiago. Hombre, Muy bien. El portugués. Qué buena suerte. Me convenció nuestro amigo Pimentel. Ah, pues muy bien. Y a ver qué tal. Pues buen camino. Yo no lo he hecho Sí, nunca. Chapu le pega haberlo hecho. No lo he hecho. Ah, ¿no? Ninguno de ellos. ¿Qué dices? Buen camino era deseo. Vale. Claro, eso Era se dice. un anhelo, ¿no? Es lo que se dice. Sí, sin hacerlo ya se sabe. Rovira, tienes que leer un poco No, más. sí, antes de- pero que pensaba que era una aseveración, ¿no? O sea, Sí, oye, claro, qué buen bien. camino. No he tenido ¿sabes? la suerte o la decisión de hacerlo todavía. Pues oye, Pero ya invitado, me contarás. invitado está Chapu. Ahora que no has podido ir a Ormuz finalmente. Ya, te ibas a decir, además estamos diciendo, atentos al canal de Chapu, ya veréis qué vídeos desde el estrecho de Ormuz. Y Pues no, oye, y no pues pudo ir. Tú, y pudo tampoco- ser. tú y en Pontevedra, que es de donde salimos, pues tampoco está mal, oye. Sí, es verdad. ¿Cuántos kilómetros hacéis? Pues ni idea. Pues desde Tui, no sé cuál es. Es que ni lo he mirado. O sea, es que no he hecho... Se ha hecho la inscripción no y va ya preparado, está. no se sabe el No, eslogan, no he tenido se sabe tiempo. No he nada. tenido tiempo. Nada, sí. Lo que me echen, para adelante. Muy bien. Pues nada, ya nos contarás qué Les tal. contaré. Rubén, a ti te vemos el viernes. Mañana. O sea, es decir, mañana, en lo que no te han contado. La semana siguiente no. Y dentro de 2 te vemos aquí de nuevo en B1. Aquí estaremos, como siempre, encantado siempre de participar. ¿Te vas a tu tierra natal? Efectivamente. Sí, Muy sí, bien. sí. Y luego haré periodismo, me tomo en serio la profesión, así que... Oye, en tu tierra natal, bueno, tú eres de Valladolid, ¿no? Pero Sí. en Zamora dicen que hay una Semana Santa muy bonita también, ¿no? Sí, fantástico. sí, sí. Bueno, Sí, es ¿no? fantástico. Es procesiones que van en silencio, con los escuchas las casacas de los cofrades arrastrarse por el suelo con las velas. Es fantástica. La Semana Santa de Zamora es maravillosa. Pero es poco conocida, ¿no? Yo me enteré hace poco relativamente de Y su luego hay existencia. una gamberrada en León que yo viví allí y me encantaba. ¿Conocéis la procesión de Genarín, que es una especie de procesión pagana? Bueno, hubo un hombre que le atropelló, un pellejero, le atropelló el camión de la basura a principios del siglo XX y fue a auxiliarle mientras estaba muriendo una prostituta que conocía pues porque el hombre, pues Genaro era un hombre... en relaciones públicas. Sí, eso. Sí. Entonces, a partir de ahí, ellos formaron una cofradía con 4 evangelistas que quedan a cenar, se emborrachan y dicen, procesión, era Genaro, no sé qué. Y hay 3 pasos construidos, el de Genaro, el de la prostituta que se llama Moncha y el de la Brutal, muerte. esos nombres, El de la sí. muerte consiste en llevar una copa de lujo a un punto de la muralla, un cubo de la muralla. Hay miles de personas borrachas y se junta con la procesión de la mañana. Entonces, ahí, claro, se matan con el obispado, o sea, es espectacular. La primera noticia. Mi Españita maravillosa. Sí, maravilloso, es esto Españita, Mi Chapu. Españita es maravillosa. El mejor no país te la del mundo. terminas. El mejor país del mundo, claro, totalmente. Chapu, te vemos en tu canal. Sí. Canal Chapo Polaza, que está en la descripción para que se suscriban. Ahí estaremos. ¿Y te vas a algún sitio? Bueno, Me voy a Tarragona. anda, muy bien. Sí, Pero- donde tengo una tabarnia. Sí. Donde tengo Tabarnia, es una- verdad que tiempos, Tabarnia. Mi familia política tiene muchos que viven por Latifundios. diferentes partes. Va, efectivamente. Acuden allí. Sí. Acuden allí. Te mueves en quad por tus Reciben tierras. la llamada. Coinciden ahí muchos de la familia, de mi familia política, que es genial, y nos vemos pues en verano y en Semana Santa. A ganar matripuntos, di que sí. Ahí. Tengo de sobra, después de que no haber ido al estrecho de Tengo de Superávit, sobra. Tengo superávit. la Paulaza Plus, la tengo que pega bocados, ¿sabes? Bueno, nunca está de más tener en stock. Sí. Nunca está de más, nunca está de Por más. lo que pueda pasar, claro. Sin duda, ¿eh? Juanín, nosotros nos vemos la semana que viene, ¿no? Ya la Y siguiente. a la siguiente. Feliz Semana Santa a todos. ¿Te vas a algún lado? Pues tengo periplo, bueno, voy primero a Valencia y después probablemente esté en Salamanca y Zamora, porque mis padres van a estar ahí. Mira, Mira, pues, ahí está. Sí, sí. Entonces, Mira, pues, qué guay. Ahí está. haremos Disfruta las periplo castellano. La procesiones. Semana Santa castellana es muy recomendable en general, ¿eh? He estado en varias y Salamanca es muy bonita, Valladolid es preciosa, Valladolid es Zamora también. Un museo en la Sí. calle, permitidme que haga un poco de publicidad de mi Sí, tierra. sí, las claro. tallas de Alonso Berruguete, Gregorio Fernández en la calle, es una cosa maravillosa, de verdad. Merece la pena. Eso sí, cuando vaya yo a la procesión, que no vaya mucha gente, así puedo ver un poco mejor. Hagan ustedes otro para el alternativo.
Zamora, yo qué sé. ¿Sabes lo que es maravilloso? Nuestro club de socios. Brutal. Nuestro club de socios. Y tenemos que dar las gracias a Gabriela de Madrid, Adela, Valladolid, paisana, Rubén. Qué bonito nombre, Adela, ¿eh? Humberto, Querétaro. México. Muy bien. Ruth, Ciudad de México, también. Anda. México. ¿Y eso cómo lo sabías, tío? Uy, a ver, Es que- cultura general. Cultura general. Con los años Sí, sí. aprende. Y Alejandro de Córdoba. Muy gracias a los socios. Y a ver si el 6, que es cuando volvemos, podemos ya anunciar todas las sorpresas que tenemos preparadas para nuestros miembros, de los que no forma parte Miguel Rovira, por lo tanto, Aquí te estamos. quedarás sin nada de eso. Bueno, yo creo que en una de las sorpresas no va a pasar. no podré quedarme sin nada. Ah. Por motivos evidentes. Sí, Jano es García. verdad, es verdad. Es ¿Ves? verdad, es verdad, tienes razón. Cuando tú vas, yo vengo, chaval. Sí, tienes razón. Deberíamos excluirte. Bueno, Lo contaremos, el lunes sí lo contaremos. contaremos. El lunes si todo va bien, pues lo podremos contar. Nuestro querido Héctor a los mandos, un día más, que también va a descansar de nosotros, que le hace falta. Porque claro, vosotros veis una vez a la semana, sí. pero está todos los días. Entonces, Ahí lo tenemos. Sí, sí. Ahí, míralo. ¿Saldrá alguna vez en cámara, tú crees? Salió ya una vez. ¿Ah, Salió al final de temporada, 2 veces ha salido. Pues ya. ya está. Ya Histórico episodio del año pasado, Claro. que fue una absoluta vergüenza, el último de la temporada. Sí, fue una que la re... ¿Por? Sí. No me acuerdo yo de eso. Sí, pues tú estabas. ¿Ah, sí? Sí, sí, deberías acordarte. No me acuerdo. Con Fresneda haciendo de profesor de gimnasia. Ah, fue ese, vale, sí. Sí que estaba así. Sí que estaba así. Cosas que pasan. Nosotros dejamos programación durante esta Semana Santa, programas especiales, y regresaremos el 6 de abril aquí, en Libertad, en Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.